Todos saben que me voy como corresponsal de guerra, excepto mi novia de 5 años. Solo porque ella ahora solo tiene ojos para su antiguo amor que acaba de regresar al país. Incluso cuando la confronté sobre su encuentro secreto, su explicación fue tan pálida e inútil. No quiero mentirte, pero al verla, sigo sintiéndome perturbada. Pero no estoy segura si es amor o solo una obsesión con el pasado. Nunca pensé en romper contigo. Pero ahora no puedo aclarar mis sentimientos. ¿Me das un mes para aclararlos bien? Y ella no esperaba que yo asintiera sin dudarlo. Solo que lo que no dije es que no necesito un mes. Te dejaron. Que sean felices para siempre. Me esforcé durante 7 años. Finalmente esperé la evaluación para el ascenso a jefe de reporteros de la estación de televisión. Sin embargo, Ji-Ten Cheng, con un currículum brillante, fue repentinamente enviado a la estación. El director anunció que quien obtuviera la entrevista exclusiva con Liu Ruyan, la heredera de la familia adinerada, obtendría el puesto. En ese momento, me reí. Liu Ruyan es mi novia y me ama profundamente. Esta entrevista es muy fácil para mí, pero luego se anunció la lista. El objeto que Liu Ruyan finalmente eligió para aceptar la entrevista fue Ji-Ten Cheng. Me quedé atónito. No podía creerlo. Corrí al restaurante al que solía ir. Quería preguntarle directamente. Pero a través del cristal, la vi inclinando ligeramente la cabeza, envolviendo camarones para Ji-Ten Cheng con atención y ternura. En ese momento, me sentí como si me hubiera caído un rayo. Recuerdo claramente. Hace un año, también en este restaurante, le pedí en broma que me ayudara a envolver camarones. Ella besó la punta de mis dedos con una sonrisa. Cariño, soy alérgica a los camarones. No puedo envolverlos. Hazlo tú mismo, ¿de acuerdo? Me quedé parado, mirando atónito la escena en el restaurante. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera atravesado por clavos de hielo invisibles. Incapaz de moverme. Todos dicen que Liu Ruyan es una flor en la cima de una montaña famosa en el círculo. Tranquila, con un aura tan fuerte que ningún hombre se atreve a acercarse. Solo frente a mí, su novio. Ella dejaría de lado su frialdad y mostraría una rara ternura. Pero ahora, vi por primera vez una expresión más tierna en su rostro, pero no era para mí. Sentí que todo el mundo se derrumbaba y se hacía añicos ante mis ojos. Hasta que Ji-Ten Cheng se levantó y caminó hacia el baño, sentí que finalmente recuperaba el control de mi cuerpo. Caminé paso a paso. Mis pasos eran débiles, como si caminara sobre las nubes o pisara vidrios rotos. Ruyan. Mi voz era terriblemente seca, con un temblor incontrolable. Liu Ruyan levantó la vista al oír la voz. Al verme, se sorprendió visiblemente. Un rastro de pánico imperceptible brilló en sus ojos, pero pronto fue reemplazado por su calma habitual. Boda. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué relación tienes con Ji-Ten Cheng? La miré fijamente. Cada palabra parecía salir de entre mis dientes. Liu Ruyan guardó silencio durante unos segundos. Dejó los guantes, sacó un pañuelo de papel y se limpió las manos lentamente. Evitó mi mirada. Y dijo en voz baja, Boda, te lo mencioné antes. ¿Mi historial amoroso? ¿Lo recuerdas? Todo mi cuerpo tembló. Por supuesto que lo recuerdo. En ese momento, habíamos estado juntos por poco tiempo. Descubrí que sabía demasiado sobre cómo complacer a los hombres. Así que no pude evitar preguntarle si había tenido muchos novios antes. Ella se apoyó en mis brazos en ese momento. Y me dijo la verdad. No muchos. Solo persiguió a uno. En ese momento, todavía estaba en la escuela secundaria, mucho menos estable que ahora. Dediqué todo a una persona. Usé todas mis fuerzas para perseguirlo e investigué sus gustos de varias maneras. Por eso sé tanto. Ella lo dijo con calma, como si estuviera contando la historia de otra persona. Al final, no lo alcanzó. No era que la otra persona no quisiera, sino que ella se fue al extranjero por sus sueños y yo tenía que quedarme en el país para heredar el negocio familiar. Las dos personas se perdieron así. En ese momento, su expresión era demasiado tranquila, así que pensé que ya lo había superado. Después de todo, habían pasado tantos años y la otra persona ni siquiera había estado oficialmente con ella. Después de todo, yo era la persona que había estado con ella día y noche durante 5 años. En una cena de negocios hace 5 años. Vi a Liu Ruyan por primera vez. En ese momento, ya era una rosa ardiente muy popular. Y yo era solo un pequeño reportero novato. Ella estaba parada en medio de la multitud. Pero parecía tener un halo propio, haciendo que la gente se sorprendiera a primera vista. Pero lo que no esperaba era. Después de que terminó la cena, ella tomó la iniciativa de pedirme mi información de contacto y luego comenzó a perseguirme.
Una persona tan elevada como ella conduciría varias cuadras en una noche fría de invierno solo para comprar mi bebida favorita. Me esperaría en silencio abajo cuando trabajaba hasta tarde y dejaría todo cuando estaba enfermo. Siempre estaba ahí, vigilando cada uno de mis trabajos. Una vez le pregunté por qué me había elegido y ella simplemente, con ternura, me sujetó la barbilla y dijo, porque eres tú. Ahora que lo pienso, quizás fue solo porque aparecí justo en el momento de su ventana sentimental. Esa persona es Ji-Ten Cheng. Mi voz temblaba terriblemente. Liu Ruyan suavemente asintió. ¿Y qué sientes por ella ahora? Me escuché preguntar con voz temblorosa. Liu Ruyan guardó silencio por un momento y respondió con voz grave. No quiero mentirte. Al verla, sigo sintiéndome inquieta. Pero no estoy segura de si es amor o solo una obsesión con el pasado. Me miró. Con una mirada compleja. Nunca pensé en romper contigo, pero ahora no puedo aclarar mis sentimientos. ¿Me das un mes, por favor? Déjame aclarar mis sentimientos. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza, doliendo hasta casi no poder respirar. Mi oportunidad de ascender no solo fue entregada por ella misma, sino que ahora, además, me dice esas cosas. En estos 5 años, has sido tan buena conmigo. Todos los que nos han visto juntos dicen que Liu Ruyan me ama hasta los huesos. Pero, ¿por qué, después de que Ji-Ten Cheng apareció una sola vez, todo cambió? Si el corazón no ha sanado por completo, ¿por qué viniste a molestarme al principio? Justo cuando iba a hablar, Ji-Ten Cheng regresó del baño. Al verme, se sorprendió visiblemente por un momento, luego mostró una sonrisa educada. Reportero Ji, ¿qué hace aquí? Sin esperar a que hablara, Liu Ruyan ya se había levantado. Y lo presentó naturalmente. A Cheng, este es Ji-Boda, mi novio. Ji-Ten Cheng se sorprendió al principio, luego sonrió y dijo. Hace tiempo que escuché que Ruyan tenía un novio al que amaba mucho. No esperaba que fuera el reportero Ji. ¡Qué coincidencia! Luego se dirigió a mí con sinceridad. Reportero Ji, no me malinterprete. Ruyan y yo solo somos viejos amigos reuniéndonos. Ya que usted también está aquí. ¿Por qué no cenamos juntos? Solo pude, como una marioneta, ser arrastrado y sentarme. Pero no probé bocado en toda la cena. Vi con mis propios ojos como la atención de Liu Ruyan se centraba casi por completo en Ji-Ten Cheng, atendiéndola cuidadosamente, respondiendo a cada una de sus preguntas con un nivel de consideración, incluso mayor que el que me brindaba a mí. Cada escena era como un cuchillo que se clavaba profundamente en mi corazón. Incapaz de soportarlo más, justo cuando estaba a punto de levantarme para irme, ocurrió un accidente. Un chirrido de frenos resonó desde el exterior. Un coche descontrolado rompió la barandilla y se estrelló contra el ventanal donde estábamos sentados. Cuidado. La expresión de Liu Ruyan cambió repentinamente. Se levantó de golpe. En una fracción de segundo, vi que casi instintivamente, sin dudarlo, pasó por encima de mí, que estaba sentado a su lado, y abrazó con fuerza a Ji-Ten Cheng, que estaba sentado en diagonal frente a ella, lanzándose a un lado. ¡Bam! ¡Boom! Un enorme estruendo. Y el sonido de vidrios rotos fueron ensordecedores. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Solo sentí un tremendo impacto. Los fragmentos de vidrio volando cortaron mi piel como cuchillos. Inmediatamente después, todo el marco destrozado del ventanal cayó pesadamente sobre mi espalda y mi cabeza. Un dolor agudo consumió instantáneamente toda mi conciencia. La última imagen antes de sumirme en la oscuridad fue la de Liu Ruyan abrazando fuertemente a Ji-Ten Cheng, dándome la espalda y protegiéndolo por completo. Desperté de nuevo en una habitación de hospital con un fuerte olor a desinfectante. Sentía un dolor agudo como si me hubieran desarmado y vuelto a armar. Especialmente en la cabeza y la espalda. Moví los ojos con dificultad. La habitación estaba vacía. Solo yo. Una enfermera entró para cambiar el vendaje. Necesita descansar bien. Debería avisar a su familia para que venga a cuidarlo. Miré la habitación vacía y dije en voz baja. No tengo familia. La enfermera suspiró, sacudió la cabeza y salió. La puerta no se cerró por completo y se escucharon vagamente las charlas de las enfermeras en el pasillo. ¡Ay! La gente tiene destinos muy diferentes. El señor Ji de la sala VIP solo se hizo un pequeño corte en la mano. Y la señorita Liu está tan nerviosa que lo cuida personalmente. El médico dice que no es nada y ella sigue preocupada. Y mire a este señor Ji. Está tan gravemente herido que casi no despierta. Y ha pasado un día y una noche y ni siquiera un familiar ha venido a visitarlo. Las palabras eran como agujas envenenadas, clavándose una a una en mi corazón ya lleno de agujeros.
Así que era así. Resulta que ella no vino. Todo el tiempo estaba cuidando a Ji Cheng, que apenas tenía un pequeño rasguño. De repente, empecé a reír en voz baja. Mientras reía, las lágrimas brotaban torrencialmente, empapando la almohada. Un mes, para que aclare sus sentimientos, qué ridículo. Ni siquiera necesita un mes, unas pocas horas, una elección instintiva al borde de la muerte. Ya me había dicho claramente a quién llevaba en su corazón. Bien. Ya que nunca ha superado a Ji Cheng, entonces lo haré posible. Le daré su libertad. Haré posible que retome una pena de su juventud, que reviva una vieja llama. Respiré hondo. Sequé mis lágrimas y, con mi mano derecha aún funcional, busqué mi teléfono y llamé al líder de la televisora. Líder, solicito ser transferido a la zona de guerra en Medio Oriente, para ser corresponsal de guerra. El líder al otro lado del teléfono se quedó impactado. Boda, ¿estás loco? ¿Es por lo del ascenso? No seas impulsivo. ¿No sabes lo peligroso que es allá? Las balas no tienen ojos. No estoy siendo impulsivo. Mi voz es inusualmente tranquila. Ser corresponsal de guerra es uno de los mayores ideales de todo periodista. Caminar entre tiroteos. Reportar desde la primera línea más real es mi intención original al entrar en este negocio. Antes, tenía ataduras, así que siempre mantuve ese sueño enterrado en mi corazón. Ahora, ya no las tengo. Boda, ¿de verdad lo has pensado bien? Lo he pensado bien. El líder guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró profundamente. Siendo así, estoy de acuerdo. Tramita tu visa y los trámites relacionados y parte. Durante este tiempo, no es necesario que vengas a la televisora. Gracias, líder. Apenas colgué el teléfono. La puerta de la habitación se abrió y Liu Ruyan entró, con un rastro de prisa en su rostro. Y un cansancio apenas perceptible. Se acercó a la cama y preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Con quién estabas hablando hace un rato? Bajé los ojos, sin querer verla. Y dije, con el líder de la televisora, reportando el trabajo. Liu Ruyan, al verme tan distante, frunció el ceño y se sentó a mi lado. Boda, lo de ayer, lo siento mucho. La situación era demasiado urgente en ese momento. Simplemente, inconscientemente, protegí al que estaba más cerca de mí. Sentí como si me hubieran apuñalado de nuevo con fuerza. El que estaba más cerca de ella. Claramente yo estaba más cerca de ella. Ella estaba sentada entre Ji Cheng y yo. Yo estaba a su lado. Pero a quien eligió proteger fue a Ji Cheng, a quien tenía que alcanzar pasando por encima de mí. No dije nada, solo cerré los ojos, encerrando todo el dolor. Y la desesperación en lo más profundo de mis ojos. En los días siguientes, Liu Ruyan se quedó en la habitación cuidándome. Pero siempre estaba distraída, mirando frecuentemente su teléfono, cuando recibía llamadas de su asistente sobre la situación de Ji Cheng, su tono se volvía involuntariamente tenso y preocupado. No pude soportarlo más. Y dije con la voz ronca, ve a cuidar al señor Ji. Yo tengo enfermeras aquí. Liu Ruyan negó con la cabeza, con un tono firme. Él solo sufrió un poco de susto y algunos rasguños. Tú estás gravemente herido. Me quedaré aquí para cuidarte. Solo quiero reír. Reír hasta llorar. Ella está aquí físicamente, pero su corazón. Hace mucho que voló a la habitación de Ji Cheng. ¿Qué sentido tiene que se quede a la fuerza? El día que me dieron de alta, en la puerta del hospital, me encontré justo con Ji Cheng, a quien también le daban de alta. Ji Cheng se acercó con entusiasmo, primero preguntando preocupado por mis heridas. Y luego sacó 2 invitaciones refinadas de su bolso, entregándoselas respectivamente a Liu Ruyan y a mí. La televisora está organizando una fiesta de celebración por mi ascenso, mañana por la noche. Ruyan, Boda, deben venir a honrarnos con su presencia. No la tomé. La sonrisa en el rostro de Ji Cheng se volvió un poco decepcionada. Boda, ¿sigues enojado conmigo? ¿Me culpas por robarte la oportunidad de la entrevista? De verdad no sabía que tú y Ruyan tenían este tipo de relación. Si lo hubiera sabido antes, definitivamente no habría aceptado esta tarea. Y, además, de verdad no esperaba que Ruyan eligiera aceptar mi entrevista. Sí, ¿quién podría haberlo imaginado? Entre su novio legítimo y otras personas. Ella eligió a otra persona. Sentí como si me estuvieran golpeando repetidamente con un objeto contundente en el pecho, un dolor que casi me entumeció. Justo cuando iba a hablar, Liu Ruyan tomó el informe de forma natural, mirando a Ji Cheng con una mirada tranquilizadora. Esto no tiene nada que ver contigo. No pienses demasiado, Boda no es una persona tan mezquina. Tranquilo,
Iremos, para no avergonzar a Ji Tengcheng. Ya tomó la decisión por mí, me duele el corazón, pero no dije nada. En los días siguientes, vi con mis propios ojos cómo Liu Ruyan se preparaba con esmero para asistir a la fiesta de celebración de Ji Tengcheng. Frente al espejo del vestidor, se probaba uno tras otro los vestidos de alta costura, cuidando hasta los gestos y la combinación de la bufanda. Esa solemnidad era como si no fuera a una fiesta ordinaria, sino a recibir una medalla suprema. Incluso trajo más de una docena de deslumbrantes gemelos de segundos que cubrían una cama. Me pidió que le ayudara a elegir. Al principio pensé que eran para mí, pero no me gustan estas cosas lujosas. Justo cuando iba a negarme, le oí decir, ¿cuál crees que le gustará a Cheng? En un instante, sentí que toda la sangre de mi cuerpo se helaba, resulta que hasta para regalar algo. Tenía que esforzarse tanto, temiendo que a la otra persona no le gustara, me dolió el corazón. Pero no dije nada, simplemente le elegí en silencio y luego, ese mismo día, le oculté que había solicitado el visado. En la noche de la fiesta de celebración, Liu Ruyan me llevó a asistir, Ji Tengcheng como protagonista. Lleno de espíritu, se movía entre los invitados, nos vio. Se acercó con naturalidad a saludarnos, intercambió algunas palabras y luego fue a saludar a otros, dejándonos a nuestro aire. Aunque Liu Ruyan siempre estuvo a mi lado, su atención, su mirada. Siempre seguía a esa figura no muy lejana, cada vez que veía a Ji Tengcheng charlando y riendo con mujeres desconocidas. La mano que sostenía la copa de vino se tensaba repentinamente, poniéndose blanca directamente. El licor de la copa también lo bebía una copa tras otra, yo observaba en silencio. En esa tierra baldía de mi corazón, solo quedaba un entumecimiento helado, 5 años. Nunca había visto a Liu Ruyan tan fuera de control, tan obviamente movida emocionalmente por un hombre. De repente, Liu Ruyan golpeó con fuerza la copa de vino sobre la bandeja, produciendo un sonido nítido. Hizo un sonido nítido de impacto, y luego caminó sin dudarlo en una dirección, inconscientemente miré en la dirección en la que se iba. Vi que Ji Tengcheng parecía estar mal, y una mujer algo desconocida lo llevaba medio sosteniéndolo hacia el ascensor fuera del salón de banquetes, mi corazón se tensó y también lo seguí. La luz de la terraza era tenue, vi a Liu Ruyan agarrar del brazo a esa mujer. Le dio una bofetada con fuerza, con un movimiento feroz, completamente sin la calma y el autocontrol habituales. ¿Te atreves a drogarlo? Era como una bestia feroz a la que habían tocado su escama inversa, presionando a la mujer contra el suelo. Las bofetadas caían como gotas de lluvia, cada una con toda su fuerza. Ruyan. No pegues más, Ruyan, estoy bien. Ji Tengcheng pareció despertarse asustado, y se apresuró a tirar de ella. Liu Ruyan entonces dejó de golpear jadeando. Apartó de un golpe a la mujer golpeada, despeinada, sacó su teléfono móvil y llamó a su asistente. Con una voz helada y aterradora, ven al vestíbulo del ascensor y echa a esta persona. Averigua de qué familia es, no quiero volver a verla en el círculo, hasta que el asistente arrastró a la mujer que gritaba. Liu Ruyan se dio la vuelta de repente, agarrando con nerviosismo los hombros de Ji Tengcheng, examinándolo de arriba abajo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sientes incómodo en alguna parte? Ji Tengcheng se apoyó en su hombro, con voz débil, estoy bien. Solo pensaba que cuanta más gente, más animado estaría, así que dejé que mis amigos también trajeran amigos, no esperaba que pasara esto. Ruyan, afortunadamente llegaste a tiempo, de lo contrario no podría explicarme. Liu Ruyan lo apoyó con fuerza, con una voz de una ternura y un miedo sin precedentes, tranquilo. Conmigo aquí, no dejaré que nadie te haga daño, levantó a Ji Tengcheng. Dijo suavemente, estás asustado, te ayudaré a ir a la sala de descanso. Al darse la vuelta, se encontró con mi rostro pálido de pie en la puerta del vestíbulo del ascensor. El rostro de Liu Ruyan mostró un rastro de incomodidad al instante, abrió la boca para explicar, yo. No hace falta que expliques, le interrumpí, con una voz tranquila sin un rastro de fluctuación. Lo sé todo, ve a cuidar del señor Ji. Liu Ruyan miró mi rostro excesivamente tranquilo. Una fuerte sensación de inquietud surgió inexplicablemente en su corazón, antes me odiabas, al verlo siquiera un poco cerca de otros hombres. Se ponía celoso y tenía que complacerla durante mucho tiempo, aunque entonces se sentía impotente. Pero siempre me complacía con paciencia, con mi identidad, siempre habrá personas sin sentido que se me acerquen. Pero en mis ojos nunca ha habido nadie más que tú, no seas celoso sin razón. Y yo, te abrazaría fuertemente. Murmuré en voz baja, tengo celos porque te amo.
Si algún día dejo de sentir celos, eso sería peligroso. Al pensar en esto, un sentimiento de inquietud inexplicable surgió repentinamente en el corazón de Liu Ruyan. Todavía quería decir algo, pero Ji Tengcheng, a su lado, no pudo evitar gemir, frotándose las sienes. Ruyan, me duele mucho la cabeza. Liu Ruyan miró a Ji Tengcheng, débil e indefenso, en sus brazos. Luego me miró a mí, con una expresión indiferente. Al final, la preocupación por Ji Tengcheng prevaleció. Se mordió los labios y me dijo, a Chen no se siente bien. Lo llevaré a descansar primero. ¿Puedes volver solo? Dicho esto, sin siquiera esperar mi respuesta, ella ayudó a Ji Tengcheng y pasó junto a mí. Se fue apresuradamente. Me quedé de pie, el viento de la noche me hacía sentir frío por todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve de pie, hasta que el dolor agudo y punzante dentro de mi corazón se entumeció lentamente. Luego, lentamente me di la vuelta, alejándome paso a paso de este lugar sofocante. Apenas salí de la puerta dorada del hotel. Y llegué a la calle, antes de que pudiera respirar profundamente el aire frío de la noche, de repente. Un grito de terror vino desde arriba. Alguien se ha tirado. Instintivamente levanté la vista. Vi una sombra negra que se hacía más grande rápidamente, cayendo hacia mí. El enorme impacto vino desde arriba, un dolor agudo invadió instantáneamente todo mi cuerpo, cada terminación nerviosa. Ni siquiera tuve tiempo de emitir ningún sonido, todo se oscureció y perdí el conocimiento por completo. Recuperé la conciencia. Despertado por la cegadora luz quirúrgica y el dolor intenso en mi cuerpo, me descubrí tendido en una mesa de operaciones. Alrededor había médicos y enfermeras con batas quirúrgicas verdes. El paciente está despierto, consciente, gritó un médico, luego se inclinó y le dijo muy rápido. Señor He, ha sido golpeado por un objeto que cayó desde arriba, tiene una fractura de cráneo. Tiene una hemorragia intracraneal. Necesitamos realizar una craneotomía de inmediato. El riesgo es muy alto. Necesitamos la firma de un familiar. Avise a su familia. Familia. Moví los ojos con dificultad, la visión era borrosa. Mi mano derecha todavía podía moverse. Pero estaba cubierta de sangre pegajosa. Con todas mis fuerzas, temblando, toqué el teléfono que estaba en una bandeja al lado. La pantalla ya estaba cubierta de sangre. Con mi memoria y visión borrosa, marqué el número que estaba fijado en la parte superior. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que contestaran. Al otro lado, la voz de Liu Ruyan sonaba impaciente y cansada de ser interrumpida. Hola, Kiboda. ¿Qué pasa ahora? ¿No te dije que volvieras primero? Liu Ruyan, mi voz era tan débil que apenas se oía. Estoy en el hospital, cirugía, necesito una firma. Hubo un momento de silencio al otro lado, seguido de un suspiro impaciente. Kiboda. No seas ridículo. Me pediste que cuidara de Cheng, y ahora me llamas para que vuelva de esta manera. ¿No te parece contradictorio? Mi corazón se hundió repentinamente, antes de que pudiera explicarme. Escuché al médico al lado, incapaz de soportarlo más, arrebatar el teléfono y decir con seriedad, señora. Somos médicos de la sala de emergencias del hospital municipal. El señor Kiboda está en una situación muy crítica, como una lesión cerebral. Debemos operarlo de inmediato. Por favor, venga ahora a firmar. Kiboda. No tengo tiempo para jugar a este juego estúpido contigo. De verdad. En ese momento, la voz de Ji Tengcheng se escuchó débilmente al otro lado del teléfono. Ruyan, ¿qué pasa? ¿Le ha pasado algo a Boda? Deberías ir a ver. Liu Ruyan inmediatamente suavizó su voz y respondió. No. Él solía usar todo tipo de trucos, como fingir estar enfermo o dar lástima. Cada vez que yo tenía un poco de contacto con otro hombre, hacía una rabieta y me llamaba para que volviera. Ahora solo está repitiendo un truco viejo. No te sientes bien, necesitas que alguien te cuide. Tengo que quedarme aquí para cuidarte. Dicho esto, sin esperar a que el médico volviera a hablar, colgó el teléfono directamente. El tono de marcación frío era como una daga afilada. Miré al médico con dificultad, mi aliento era apenas audible. Doctor, sí, no hay firma de un familiar. ¿Podría firmar yo mismo? El cirujano jefe miró a este hombre cubierto de sangre. A punto de morir, pero tratado con tanta crueldad por su amada. Sus ojos se llenaron de compasión. Guardó silencio durante unos segundos, luego asintió con fuerza. Está bien. Le haremos la cirugía. Usted firme. La enfermera le entregó el consentimiento informado del riesgo quirúrgico. Y un bolígrafo a mi mano temblorosa y cubierta de sangre. Usé mi última pizca de fuerza. Firmó su nombre de manera torcida, Kiboda, cada trazo.
Era como enterrar con sus propias manos mis 5 años de amor y juventud. El médico tomó el formulario de consentimiento. Con voz grave, dijo, joven, una novia así, que no aparece cuando estás al borde de la muerte, puedes dejarla ir. Lentamente, miré la luz cegadora sobre mi cabeza. Y una sonrisa más triste que llorar se dibujó en la comisura de mi boca. Con una voz apenas audible, dije, gracias, doctor. No tenía la intención de seguir con ella. La aguja de anestesia se inyectó en la vena y el líquido helado fluyó rápidamente por todo mi cuerpo. En el instante antes de sumirme en la oscuridad, innumerables escenas pasaron rápidamente por mi mente. El enamoramiento al conocerla. Resulta que estos 5 años de recuerdos, que yo atesoraba como joyas, no eran nada comparado con una sola aparición de Jiten Chen frente a ella. Lágrimas frías y ocultas se deslizaron silenciosamente por el rabillo de mis ojos y se perdieron en mis patillas. Cuando desperté de nuevo de mi aturdimiento, lo primero que vi fue a Liu Ruyan sentada junto a la cama del hospital, con el ceño fruncido. Al verme abrir los ojos, se acercó en voz baja, con un rastro de cansancio no disipado en sus ojos y una evidente culpa. Su voz también era más baja y ronca de lo habitual. Me preguntó, ¿despertaste? Lo siento. Realmente no pensé que esa llamada fuera real, ni que te lastimarías tanto. Pensé, y esperaba que fuera falso, la interrumpí. Con una voz débil, pero con una calma helada, así. No habría escuchado lo que dijiste. La expresión de Liu Ruyan cambió ligeramente, como si mi franqueza la hubiera pinchado. Se frotó las sienes, intentando explicar, con un tono habitual de consuelo, como si solo estuviera haciendo un berrinche. En ese momento, Acheng estaba borracho. Y asustado, necesitaba a alguien a su lado. De repente, me llamaste diciendo que estabas herido. Y naturalmente pensé que estabas celoso e intentabas alejarme a propósito. Te prometo que nunca volverá a pasar. Te creeré, ¿de acuerdo? Te prometo que después. Solo sentía como si mi corazón estuviera sumergido en agua helada, un dolor opresivo. Cerré los ojos. En voz baja, dije, no habrá un después. ¿Qué dijiste? Liu Ruyan no escuchó con claridad, o tal vez simplemente no esperaba que dijera algo así. Negué con la cabeza, sin decir nada más. Todas mis fuerzas parecían haberse agotado en esa operación y en las palabras que acababa de decir. En los días siguientes, Liu Ruyan se quedó en el hospital para cuidarme, pero era más como cumplir una tarea. Aunque estaba en la habitación, su mente obviamente estaba en otra parte. Hasta que, esa tarde, Jiten Chen apareció con una canasta de frutas. En la puerta de la habitación, Liu Ruyan, boda. ¿No los estoy interrumpiendo? Su voz era suave, con una disculpa oportuna. Liu Ruyan casi se levantó inmediatamente de la silla, y una sonrisa que no había visto en mucho tiempo apareció en su rostro. Ah Cheng. ¿Qué haces aquí? Aún no estás bien, deberías descansar más. Estoy bien. Pensé que Boda estaba herido, así que vine a verlo. Jiten Chen entró sonriendo. Las siguientes horas fueron para mí como una tortura. Toda la atención de Liu Ruyan se centró en Jiten Chen. Le peló una manzana con delicadeza. La cortó en trozos pequeños, les puso palillos de dientes y se los entregó. Ella lo acompañó hablando de anécdotas de sus años en el extranjero. Y su risa era relajada y alegre, como nunca la había escuchado antes. Incluso notó que Jiten Chen se frotó el brazo inconscientemente. Y se levantó de inmediato, apagando el aire acondicionado de la habitación sin dudarlo. Al instante, con el aire acondicionado apagado, el bochorno invadió la habitación. Mi grave herida en la espalda pronto se empapó de sudor. Y el dolor era real y agudo. Podía sentir un líquido caliente filtrándose lentamente, tiñendo de rojo la bata del hospital. Moví la garganta con dificultad, intentando decir algo. Pero descubrí que los dos estaban charlando animadamente, y nadie notaba mi extrañeza. Era como un adorno transparente e innecesario. Después de varias horas, Jiten Chen finalmente se levantó para despedirse. Liu Ruyan instintivamente quiso acompañarlo abajo. No te molestes, Ruyan. Jiten Chen la detuvo con consideración, mirando hacia la cama del hospital, donde yo estaba pálido. Cuida bien de Boda. Solo entonces Liu Ruyan se detuvo. Pero sus ojos siguieron la figura de Jiten Chen hasta que desapareció al final del pasillo, y solo entonces retiró su mirada con pesar. Justo en ese momento, la enfermera entró para cambiarme el vendaje. Al levantar la bata del hospital, la enfermera contuvo el aliento. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué la herida está tan inflamada? Aún sangra.
Él sintió el bochorno en la habitación. Maldita sí. ¿Cómo se apaga el aire acondicionado? Hace tanto calor. Las heridas se infectan muy fácilmente. Liu Ruyan al oír eso, de repente volteó a verme. Cuando vio la sangre que brotaba de mi espalda y mi rostro pálido, una mirada de asombro y pánico cruzó su rostro. Boda, ¿por qué no me lo dijiste? Lentamente levanté los ojos. Mirándola, una sonrisa extremadamente leve pero amargamente irónica se dibujó en la comisura de mis labios. Lo dije. ¿Pero lo escuchaste? Hice una pausa, mi voz ligera como una pluma. Pero golpeó fuertemente el corazón de Liu Ruyan. ¿No te importa más que él no puede estar expuesto al viento? Liu Ruyan se quedó parada en el lugar, su rostro alternando entre el verde y el blanco. Abrió la boca. Parecía querer refutar, pero al final solo se giró de inmediato para encender el aire acondicionado. Tu tono era seco. Lo siento. A Cheng se cayó al agua antes y tiene un cuerpo débil. Es propenso a los dolores de cabeza y a enfermarse si se expone al viento. Solo fue un momento. Por un momento olvidé que todavía estás herido. Las heridas también son propensas a la inflamación. No pudo decir el resto de las palabras. Tampoco pudo decirlo. Cerré los ojos y dejé de mirarla. Han pasado 10 años. Él todavía podía recordar tan claramente los pequeños problemas de Ji Tengcheng y cuidarlo tan bien. Ja. Entonces, ¿qué fueron estos 5 años? ¿Un archivo temporal que puede ser sobrescrito en cualquier momento? Justo en ese momento, un alboroto repentino y gritos llegaron desde fuera de la habitación del hospital. Liu Ruyan frunció el ceño con disgusto. Le dijo al guardaespaldas en la puerta, sal y mira qué está pasando. Haz que guarden silencio. No molesten el descanso de boda. El guardaespaldas salió a regañadientes. En unos minutos. El guardaespaldas regresó corriendo con una expresión de pánico. Jefa Liu, no es bueno. El señor Yi fue herido con un arma blanca por un alborotador abajo. Recibió varios cortes. Ahora está sufriendo una gran hemorragia y está siendo rescatado en la sala de emergencias. ¿Qué? El rostro de Liu Ruyan cambió drásticamente. Se levantó de la cama de repente, luchando por bajar. Quería ir a ver la situación. Cuando llegué trabajosamente a la puerta de la sala de emergencias, lo que vi fue una voz ansiosa que decía: Ji Tengcheng tiene sangre panda rara. El banco de sangre se está quedando sin sangre. Se está asignando urgentemente desde los alrededores. Al oír esto, Liu Ruyan inmediatamente se arremangó y dijo, saquen la mía. Soy RH negativo. Pueden sacar todo lo que quieran, siempre y cuando lo salven. Me apoyé en la fría pared, viendo con mis propios ojos cómo la sangre roja brillante fluía de las venas de Liu Ruyan, poco a poco entrando en el cuerpo de Ji Tengcheng. Mi corazón también se sentía como si estuviera siendo apuñalado repetidamente por ese cuchillo. Dolía hasta el entumecimiento. Liu Ruyan perdió mucha sangre y su rostro se puso notablemente pálido. Pero a ella no le importaba. Solo caminaba ansiosamente fuera de la sala de emergencias, negándose a descansar. En ese momento, unos familiares pasaron por el otro lado del pasillo, y una conversación informal llegó vagamente. Escuché que el templo Linsan fuera de la ciudad es muy efectivo. Mi suegra se arrodilló cada 3 pasos y completó los 999 escalones para pedirle al abad unas cuentas budistas bendecidas. Esa misma noche, mi hijo se despertó. Inconscientemente miré a Liu Ruyan. Efectivamente, sus ojos se iluminaron de repente y sin dudarlo se giró y salió corriendo del hospital. Mi corazón se hundió por completo. Regresé a la habitación del hospital y abrí mi teléfono con entumecimiento. La primera noticia en la transmisión en vivo de la misma ciudad fue, 7. La presidenta del grupo Liu se arrodilla piadosamente por amor, dando una reverencia cada 3 pasos para pedir las cuentas budistas de Linsan. En la transmisión en vivo, la costosa alta costura de Liu Ruyan estaba cubierta de polvo, su frente estaba magullada y morada, incluso sangrando. Pero con incomparable persistencia, subía cada escalón de piedra con una reverencia. La sección de comentarios estaba en ebullición. Dios mío, es Liu Ruyan. En realidad hizo esto por su novio. Es muy conmovedor. Escuché que ella y su novio han estado juntos durante muchos años y su relación siempre ha sido muy buena. Esto es verdadero amor. ¡Qué envidia! Miré esos comentarios. Mi corazón se sentía como si estuviera siendo apretado con fuerza por una mano invisible, un dolor sofocante. En efecto, hemos estado juntos durante varios años, pero esta vez, lo que ella está pidiendo no es por mí, su novio con el que ha estado durante varios años, sino por ese amor platónico inolvidable. En los días siguientes, Liu Ruyan no volvió a aparecer.
Hiboda se enteró por los chismes de las enfermeras que después de que ella pidió las cuentas budistas, sin importarle su cuerpo débil y la herida en su frente, tomó la mano de Jiten Chen junto a la cama del hospital día y noche y lo cuidó personalmente. Abrí mis momentos. La primera publicación que apareció fue la de Jiten Chen. La foto era un collar de cuentas budistas oscuras. Leyenda, estilo, después de sobrevivir a las vacaciones, agradecido por todo. Agradecimiento especial a alguien por su mano paso a paso, este sentimiento pesa más que 1000 kilos. Al instante siguiente, vi el avatar de Liu Ruyan aparecer en la lista de me gusta. En ese momento, mi corazón dolía casi hasta la asfixia, y tembloroso apagué el teléfono. De repente, sentí que todo el mundo estaba en silencio, pero mi corazón seguía siendo un páramo de frialdad. El día de la luna nueva. Liu Ruyan vino a recogerme en coche, me miró con el rostro pálido y dijo suavemente: has adelgazado demasiado, a Chen tampoco ha podido comer últimamente, hoy os llevaré a comer algo bueno. Todos, sin excepción, con una sonrisa sombría, charlando con Liu Ruyan sobre la reciente muerte. Vagamente sentí que yo era un extraño innecesario. Al llegar al restaurante, Liu Ruyan cuidó a Jiten Chen con todo detalle, pacientemente le quitó la cáscara a los camarones y colocó los camarones pelados ordenadamente en su plato. Constantemente le servía agua y limpiaba suavemente la salsa de la comisura de su boca con una servilleta. La joven pareja de la mesa de al lado, lanzando miradas de envidia, el chico le dijo en voz baja a su novia: mira a esa novia, que bien trata a su novio. Liu Ruyan e Ito Chen se miraron. Nadie negó nada. Mi corazón dolía como si me hubieran clavado agujas, no pude seguir sentado. Me levanté y dije: voy al baño. En el baño. Me lavaba la cara con agua fría constantemente, tratando de calmarme. Justo en ese momento, una estridente alarma de incendio sonó repentinamente, y un humo denso se extendió rápidamente. Salí corriendo presa del pánico, queriendo recordarles a Liu Ruyan e Ito Chen, pero cuando regresé a mi asiento, descubrí que ya estaba vacío. Ella ya se la había llevado, sin siquiera acordarse de mí. Sonreí amargamente, escapando solo del incendio. Justo cuando llegué a una zona segura, vino muy lejos. A Liu Ruyan comprobando nerviosamente si Ito Chen estaba herida, Ito Chen negó con la cabeza. Estoy bien, Boda todavía está adentro, ve a verla rápido. Liu Ruyan entonces se acordó de mí, y justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, me vio parado no muy lejos. Se acercó rápidamente y preguntó con preocupación: Boda, ¿estás bien? La miré, con una tristeza en mi corazón, si Ito Chen no se lo hubiera recordado. ¿Es que ni siquiera se acordaría de que existo? Estoy bien. Oí mi voz tranquila hasta dar miedo. Liu Ruyan pareció aliviada, e inmediatamente dijo: a Chen se ha asustado, tengo que llevarla de vuelta, no vamos por el mismo camino. ¿Puedes tomar un taxi de vuelta tú solo? Después de decir eso, sin esperar mi respuesta, ya se había dado la vuelta. Me quedé parado en el mismo lugar, mirando ese familiar Maybach negro alejarse a toda velocidad. Hora punta de la tarde, y acababa de ocurrir un incendio. Era imposible conseguir un taxi, y el cielo empezaba a llover gradualmente. No pude evitarlo. Así que tuve que arrastrar mi cuerpo aún no recuperado, caminando paso a paso bajo la fría lluvia. 3 horas después, finalmente llegué a casa, con los pies llenos de ampollas y todo el cuerpo empapado. En un estado lamentable. En silencio curé mis heridas, me di una ducha caliente. Y me acosté cansado en la cama. Liu Ruyan regresó a altas horas de la noche, con un ligero olor a alcohol. Y el perfume que Ito Chen solía usar. Levantó la colcha y se metió en la cama, instintivamente queriendo abrazarme. Besarme. Me solté, con voz cansada. Antes de que lo tengas claro, será mejor que lo dejemos así. El movimiento de Liu Ruyan se detuvo. Se quedó perpleja y preguntó: ¿todavía estás enfadado? ¿Por lo de no llamarte hoy en el incendio? ¿O por qué no te llevé de vuelta? Intentó acercarme de nuevo, con un tono como para calmar a un niño que está haciendo una rabieta. No seas tonto, en todos estos años que he estado contigo. Solo he tenido a una persona en mi corazón, nunca a nadie más. Mi corazón fue como si estas palabras lo hubieran apuñalado con fuerza. ¿A nadie más? ¿Entonces qué es Ito Chen? Esa persona a la que vendó frenéticamente, a la que puso nerviosa y fuera de control, a la que donó sangre y suplicó cuentas de oración budista. ¿Qué es? Sí, estos años ella solo me ha tenido a mí a su lado. Y nunca ha mencionado a Ito Chen, pero tan pronto como Ito Chen aparece, ella cambia por completo.
Y esto demuestra aún más profundamente que Ito Cheng está escondido en lo más profundo y precioso de su corazón. Nunca lo mencionó, pero tampoco lo olvidó nunca. Contuve el dolor en mi corazón. Me di la vuelta hacia ella y dije superficialmente, lo sé. Duerme bien. Liu Ruyan, mirando mi espalda indiferente, finalmente solo pudo suspirar. Me abrazó por detrás, sin moverse más. Al día siguiente, aparentemente para compensar, Liu Ruyan sugirió llevarme a ver una lluvia de meteoritos. ¿No siempre has querido ver una? Da la casualidad de que estás de vacaciones durante este tiempo, vayamos juntos. Su tono era suave, como si el disgusto de anoche nunca hubiera ocurrido. Quería decir que no quería ir, pero ella me metió en el coche medio persuadiéndome, medio engañándome. El coche estaba a mitad de camino cuando sonó el teléfono de Liu Ruyan. Era Jiten Chen quien llamaba. Al otro lado del teléfono, su voz era excitada y expectante. Ruyan, escuché que esta noche hay una lluvia de meteoritos leónidas. Nos lo perdimos en la escuela secundaria. Hoy debemos ir juntos a la cima de la montaña para verla. Liu Ruyan inconscientemente echó un vistazo a mí, que estaba cerca. Yo solo miraba por la ventana, inexpresivo. Ella vaciló un poco. Y con ternura le dijo al otro lado del teléfono, está bien, pero estoy en camino con boda. Ya que tú también quieres ir, entonces vayamos juntos. Mi corazón dio un vuelco. Me dolió tanto que casi me acurruqué. Ella siempre es así, fácilmente. Me convierte en la opción extra, la que necesita ser tenida en cuenta. El coche giró para recoger a Jiten Cheng. Tan pronto como se subió al coche, se disculpó repetidamente. Boda, lo siento mucho. No sabía que teníais una cita hoy. Acabo de regresar al país y Ruyan es mi única buena amiga. Así que pensé en buscarla para ir juntos. No dije nada, solo asentí levemente. Después de llegar al pie de la montaña, como el coche no podía subir, los tres tenían que caminar un tramo de la montaña. Liu Ruyan cuidó atentamente a Jiten Chen durante todo el camino, a veces apoyándola, a veces recordándole que tuviera cuidado con sus pies. En el camino, Jiten Chen se torció accidentalmente el tobillo y el dolor la hizo sudar frío. Liu Ruyan se agachó sin dudarlo, soportando la mayor parte de su peso, y caminó paso a paso hacia la cima de la montaña. La seguí, mirando la esbelta espalda de Liu Ruyan, con el corazón helado. Cuando llegamos a la cima de la montaña, la noche ya había caído. La lluvia de meteoritos llegó según lo previsto. Brillante, cruzó el cielo nocturno. Jiten Cheng, emocionada, pidió un deseo en voz alta, quiero convertirme en la mejor reportera jefe del país. Luego, sonriendo, le preguntó a Liu Ruyan, Ruyan, ¿qué deseo pediste? Liu Ruyan la miró con ternura, con una sonrisa en los labios, si dices tu deseo, no se hará realidad. Incliné levemente la cabeza para mirarla. Lo sé, su deseo debe estar relacionado con Jiten Chen. Jiten Chen preguntó, ¿y tú? ¿Qué deseo pediste? Jiten Chen volvió a preguntar. Miré el cielo nocturno donde desaparecían los meteoritos y dije en voz baja. Mi deseo tampoco se hará realidad si lo digo. El deseo que pedí es que Liu Ruyan y yo no nos volvamos a ver en esta vida. Después de ver la lluvia de meteoritos, los tres se prepararon para bajar la montaña. El camino de la montaña era empinado. Jiten Cheng, por un momento, no pudo mantenerse firme y gritó mientras rodaba cuesta abajo. En medio del caos, inconscientemente agarró mi muñeca y me arrastró con ella. Los dos caímos pesadamente al pie de la colina. Sentí un dolor agudo y una sensación cálida en mi pierna. Obviamente, estaba sangrando. La pendiente no era demasiado profunda. Liu Ruyan pronto bajó ansiosamente buscándonos. «Ah Cheng», pregunté, «¿cómo estáis?» La voz de Jiten Cheng era débil. «Ruyan, me duele mucho el pie. Parece que no puedo moverlo». Intenté hablar, pero descubrí que incluso respirar me producía un dolor desgarrador. Obviamente, estaba más gravemente herido. Liu Ruyan revisó la situación. Frunció el ceño. Finalmente, tomó una decisión. Ella levantó a Jiten Cheng. Y me dijo muy rápido, «Boda, aguanta un poco. A Cheng se ha lastimado el pie. Primero la llevaré arriba y enseguida enviaré a alguien para que te rescate. Espérame aquí, no te muevas». Después de decir eso, apoyó a Jiten Cheng y rápidamente desapareció en el bosque oscuro. Me acosté en la fría ladera de la montaña. Mirando en la dirección en la que desaparecieron, el dolor en mi corazón superaba con creces el dolor en mi cuerpo. Esperé y esperé. Desde que oscureció hasta que amaneció, el rocío empapó mi ropa. El frío y la sangre me hicieron perder gradualmente la conciencia. Ella nunca regresó. La desesperación me inundó como una marea. Lo sé.
Si no me salvo, podría morir aquí de verdad. Usé mi última pizca de fuerza. Arrastrando mi cuerpo dolorido, poco a poco, subí con dificultad la pendiente. Cada movimiento era como una tortura. La sangre tiñó de rojo mi ropa. Y la tierra bajo mi cuerpo. Finalmente, llegué a la carretera. Con las últimas fuerzas, agité la mano hacia los vehículos que pasaban ocasionalmente, pidiendo auxilio. Finalmente, un coche se detuvo y vi a alguien correr hacia mí. El corazón que pendía de un hilo finalmente se desplomó, y ante mis ojos todo se oscureció, perdiendo la conciencia por completo. Cuando despertó de nuevo, se encontró tendido en una cama de hospital, con Liu Ruyan cuidándolo al lado de la cama. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su rostro mostraba la familiar culpa y ansiedad. Al verme abrir los ojos, inmediatamente tomó mi mano, con una voz ronca: «Boda, ¿despertaste? Lo siento, Chen realmente necesita que esté a su lado. No fue mi intención abandonarte durante tanto tiempo, luego volví a buscarte, pero ya no estabas». Ella comenzó a explicar de nuevo, comenzó a prometer de nuevo: «Te prometo que nunca más te dejaré solo, nunca». La miré en silencio. En mis ojos ya no había el amor y el brillo del pasado, solo un cansancio infinito. Y una desolación mortal. Ya no lo creo. Aquel día de principios de verano. Precisamente era el aniversario de 5 años de nuestra relación. Liu Ruyan me recogió en casa, abrió la puerta. La casa había sido cuidadosamente decorada, con velas parpadeantes y rosas cubriendo la mesa. Justo en el centro había un pastel exquisito. Parecía que realmente quería compensarlo. Quería celebrar este aniversario conmigo adecuadamente. Encendió las velas y dijo en voz baja: «Boda, pide un deseo». Miré las llamas danzantes, pero mi corazón era como un pozo de agua estancada. Incapaz de provocar la más mínima onda. Tampoco tenía ningún deseo que pedirle a ella, ni esperaba un futuro relacionado con ella. Así que simplemente cerré los ojos y apagué las velas suavemente. Liu Ruyan no notó mi frialdad. Justo cuando iba a cortar el pastel, el teléfono sonó una vez más. Jiten Chen. No sé qué dijeron al otro lado del teléfono, su expresión vaciló, me miró y abrió la boca. Pero no sabía cómo empezar, pero yo hablé primero, con una voz tan tranquila que era casi indiferente. «Ve, ella te necesita más». La miré, con los ojos vacíos: «Pasa más tiempo con ella. Para que tú misma puedas pensar con claridad a quien amas realmente». El rostro de Liu Ruyan se llenó de emoción al instante, repitió una y otra vez: «Tomó mi mano». «Boda, gracias por entenderme, Chen ha estado muy... Está realmente inestable emocionalmente estos días, depende mucho de mí, así que iré a estar con ella estos días. Volveré cuando esté mejor». Me dio un beso de agradecimiento en la frente y luego tomó su abrigo. Se fue apresuradamente de la casa. En el momento en que se cerró la puerta, la tranquilidad en mi rostro finalmente se rompió, revelando un profundo dolor, pero pronto volvió al entumecimiento. Poco después de que ella se fuera, recibí una llamada del centro de visas, notificándome que mi visa había sido aprobada. Agradecí en voz baja. Colgué el teléfono, entré en el dormitorio, desde el fondo del armario. Saqué la maleta que ya había preparado. Viví en esta casa durante 5 años, pero las huellas que dejé solo llenaron una maleta. Miré a mi alrededor por última vez, no sentí nostalgia alguna. Cerré la maleta y me fui con decisión. Unos días después, Liu Ruyan regresó con un reloj de edición limitada que le había comprado a Boda y un ramo de tulipanes que antes eran sus favoritos. Pensando en complacerlo, abrió la puerta. Pero la casa estaba desolada. «Boda», ella gritó. Nadie respondió, y un pánico inexplicable la invadió. Corrió rápidamente al dormitorio. El armario estaba abierto de par en par, su ropa había desaparecido por completo, la mesa estaba vacía. Todas las huellas que le pertenecían habían sido borradas por completo, toda la habitación estaba tan limpia, como si él nunca hubiera estado allí. Se quedó paralizada, con la mente en blanco. Sacó apresuradamente su teléfono y marcó el número de Boda. «Lo siento. El número que ha marcado está ocupado». Ella no lo creía. Marcó una y otra vez, y escuchó repetidamente: «Lo siento. El número que ha marcado está ocupado. Lo siento. El número que ha marcado está ocupado». Él la había bloqueado. El rostro de Liu Ruyan se puso lívido al instante. Levantó la mano bruscamente, casi arrojando el teléfono con fuerza, pero al final, esa pizca de razón la hizo detenerse. En cambio, comenzó a marcar frenéticamente a todos los que pudieran saber su paradero. El primero al que llamó fue a su mejor amigo.
El teléfono sonó mucho tiempo antes de que contestaran. Al otro lado se oía mucho ruido, parecía estar afuera. Hola. Liu, jefe. La voz del amigo sonaba un poco sorprendida. Incluso con un leve rastro de tensión apenas perceptible. ¿Dónde está Hiboda? Liu Ruyan no saludó en absoluto, preguntó directamente, con un tono frío, que implicaba un interrogatorio incuestionable. Yo, no lo sé, no me dijo nada. La voz del amigo era claramente culpable, hasta quedarse sin palabras. ¿No lo sabes? La ira de Liu Ruyan se hizo más profunda, su voz se elevó repentinamente, con una opresión aterradora. Ni siquiera te lo dijo a ti, más te vale decirme la verdad. Liu, jefe, de verdad que no lo sé. Tal vez simplemente desapareció porque necesita que le des algo de espacio. ¿Espacio? Liu Ruyan sintió como si hubiera escuchado la broma más grande del mundo. Su tono era intenso y frío. Te pregunto por última vez. Ella. En ese momento, hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono. Luego se escuchó un ligero suspiro, seguido del tono demarcado después de colgar. Tú. Liu Ruyan miró el teléfono que le habían colgado, estaba furiosa. Se atrevieron a colgarle el teléfono. Incluso la gente que la rodeaba se atrevía a tratarla así. Llamó consecutivamente a varios colegas de Hiboda. Las respuestas que obtuvo fueron ambiguas, poco claras o educadas y distantes. Liu, jefe. Este es un asunto privado de los reporteros, no podemos entrometernos. Este ocultamiento y rechazo integral fue como gasolina rociada sobre la ira en su corazón. Se habían unido para ocultárselo, para tratarla como a una tonta. ¿Qué demonios estaba tramando? Investiguen de inmediato. Apretó el botón de marcación rápida. Casi gritaba al teléfono. Su voz se distorsionó y tembló ligeramente debido a la extrema furia y a una sensación de pánico que ni siquiera ella misma había notado. Usen todos los recursos. 1 hora. Les doy máximo 1 hora. Quiero saber a dónde diablo se fue. Ahora, inmediatamente. La enorme red del Grupo Liu, que normalmente se utilizaba para la recopilación de inteligencia empresarial y la gestión de crisis, ahora operaba de manera eficiente para encontrar a un hombre que se había ido de casa. Cada minuto y cada segundo de espera hacían que Liu Ruyan se sintiera como una bestia salvaje ansiosa atrapada en una jaula. Caminaba de un lado a otro en la espaciosa sala de estar. Sus caros tacones de diseño resonaban contra el brillante piso, produciendo un sonido sordo y apresurado que golpeaba una y otra vez en el sofocante espacio. En menos de media hora, sonó el teléfono. Contestó casi al instante. Su voz estaba tensa. Digan, la persona especial al otro lado del teléfono. Sintió claramente la emoción helada y explosiva de su jefa. Su tono era cauteloso y con una vacilación sin precedentes. Liu, jefe, hemos investigado. Hemos descubierto que el señor He compró un billete de ida a Beirut anteayer por la noche. El tipo de visa que presentó es una visa de periodista de guerra. ¿Qué? Liu Ruyan se levantó bruscamente del sofá, las venas de su sien sobresalían. ¿Oriente Medio? ¿Periodista de guerra? ¿Está loco? Después de la enorme conmoción, sintió una ira furiosa y una sensación de humillación, profundamente provocada. En su opinión, esto no era una búsqueda de ideales en absoluto. Esto era Hiboda teniendo una rabieta con ella de la manera más extrema e imprudente. Estaba utilizando su seguridad para amenazarla, para castigarla, para obligarla a ceder, para obligarla a comprometerse. Preparen un avión de inmediato, a Oriente Medio. Casi no dudó, y dio la orden con voz severa por teléfono. Cada palabra estaba impregnada de hielo. Ya veremos hasta dónde llega su capricho. Es realmente incontrolable. Él agarró las llaves del coche y la chaqueta, y salió a grandes zancadas por la puerta, y en el camino. En su mente se acumulaba una furia inconmensurable y cómo castigar a ese desobediente hombre que, ignorando la seguridad, le había causado un gran problema. Su motivación era simple y directa. Ir a ese maldito lugar peligroso y traerlo de vuelta. En cuanto a recuperar el amor, nunca pensó que necesitara recuperarlo. Pensaba que simplemente se había pasado de la raya. Solo necesitaba aparecer y sacarlo del peligro. Todo volvería a la normalidad. Después de un largo vuelo y una serie de engorrosos e incluso ligeramente peligrosos trámites, el avión privado de Liu Ruyan finalmente aterrizó en el aeropuerto de Beirut. En el momento en que pisó esta tierra, el olor a pólvora que impregnaba el aire y la sequedad mezclada con polvo, y el sonido incierto que se oía a lo lejos, ya fuera una celebración o un conflicto,
hicieron que esta mujer acostumbrada a la clase business y a los hoteles de 5 estrellas frunciera el ceño con extrema incomodidad y se estirara instintivamente el cuello de la camisa, como si así pudiera aislar esa atmósfera inquietante. La estación de noticias temporal de la zona de guerra estaba ubicada en un edificio que parecía bastante sólido, pero que aún conservaba rastros de agujeros de bala en las paredes. Gente vestida con chalecos antibalas, apresurada, con rostros cansados pero miradas penetrantes. Entraba y salía silenciosamente. Liu Ruyan, en medio de un grupo de periodistas y trabajadores ocupados, de diferentes colores, y vestidos con los mismos chalecos antibalas, casi al instante vio a Hiboda. Estaba de pie frente a una mesa hecha con tablones de madera sencillos, sobre la que se extendía un enorme mapa de la región. Él y varios colegas extranjeros estaban rodeando el mapa. Con la mirada fija en el mapa, esa mirada de total concentración, llena de determinación. Era algo que Liu Ruyan nunca había visto en su rostro. Había adelgazado mucho, y sus mejillas, que antes eran ligeramente redondas, se habían hundido, la línea de la mandíbula se había vuelto clara, incluso un poco afilada. La falta de sueño prolongada le había provocado ojeras notables, y su piel se había vuelto áspera por el viento y el sol. Un poco áspera, pero sus ojos brillaban de forma asombrosa, y en ellos ardía una especie de luz que Liu Ruyan sentía extraña, pero a la vez deslumbrante. Era una luz que mezclaba responsabilidad, creencia profesional y resistencia independiente. Ya no era el hombre cuyos ojos solo la veían a ella y que se ponía celoso por cualquier cosa. Este reconocimiento fue como una fina aguja al rojo vivo que apuñaló repentinamente el corazón de Liu Ruyan, provocando una ráfaga de dolor agudo y desconocido y pánico. Sintió una opresión inexplicable en el corazón y le faltó el aire, pero rápidamente reprimió esa sensación extraña. La furia y la idea de llevárselo de vuelta se apoderaron de él. Se acercó a grandes zancadas. Ignorando las miradas de asombro de la gente que le rodeaba, lo agarró del brazo y la orden habitual salió de su boca. Hiboda, mira qué aspecto tienes ahora. Vuelve inmediatamente conmigo. Esperaba que él, como antes, en cuanto ella apareciera, cediera sin dudarlo y se fuera con ella. Sin embargo, su reacción superó por completo sus expectativas. Primero frunció el ceño, e inmediatamente después, con calma, e incluso con un toque de disgusto, le soltó la mano con fuerza, levantó la cabeza, y lo miró con frialdad y distancia, como si estuviera mirando a un extraño sin importancia, con total calma. Señorita Liu, por favor, compórtese. Esta es una zona de trabajo. Estoy trabajando. ¿Necesita algo, señorita Liu? Este apelativo fue como un cubo de agua helada vertido sobre la cabeza de Liu Ruyan, que la dejó atónita al instante. Liu Ruyan se quedó clavada en el sitio por ese repentino empujón y las frías palabras señorita Liu. No podía creer lo que oía. ¿Cómo me has llamado?, repitió. Su voz se elevó ligeramente por la conmoción y la ira, con un tono agudo de ofensa. Hiboda. ¿Ya has tenido suficiente? Dio un paso adelante, intentando doblegarlo con la presión a la que estaba acostumbrado. 5 años. Hemos estado juntos 5 años. ¿Dices que no quieres y ya está? ¿Solo por esta tontería? ¿Solo porque últimamente he estado cuidando un poco más a Jiten? Esto hizo que varios colegas extranjeros dejaran de trabajar y fruncieran el ceño, mirando con evidente desaprobación y cautela. Algunos incluso se adelantaron instintivamente, protegiéndolo ligeramente. Él no se dejó intimidar por su furia, ni siquiera miró a los colegas que intentaban protegerlo, sino que simplemente levantó un poco la barbilla, mirándolo con calma. Tras escuchar esa larga serie de preguntas, con los ojos algo enrojecidos por la ira, no mostró ninguna expresión en su rostro. Solo sonrió levemente, una sonrisa sin calidez. Solo una especie de fatiga penetrante y una ironía que lo veía todo, comenzando a despojarse de la realidad capa por capa. ¿Realmente solo se debe a que cuidaste un poco más a Jiten Chen? Ladeé levemente la cabeza. ¿Necesitas que te ayude a recordar cada detalle con una calma casi cruel en los ojos? Sin esperar a que respondiera, continué hablando, sin prisa. Pero cada palabra era clara, golpeando el aire silencioso y el rostro gradualmente rígido de Liu Ruyan. Cuando la ventana del restaurante se rompió y los cristales volaron, instintivamente me ignoraste. ¿Quién fue la persona a la que corriste a proteger en tus brazos? En la habitación del hospital.
¿Quién dijo suavemente que temía al viento y apagaste el aire acondicionado sin dudarlo, permitiendo que la herida de mi espalda se inflame, se enrojezca, sangre y duela tanto que no pueda dormir? En la terraza de la fiesta de celebración. ¿Por quién peleaste como una loca, sin importar tu estatus? ¿Y a quién ayudaste a levantarse, dejándome frente a mí? Yo estaba acostado en la mesa de operaciones. El médico tenía el formulario de consentimiento informado de riesgo quirúrgico y no podía encontrar un familiar para firmar cuando te llamó. En la habitación de quién estabas, diciendo con impaciencia que estaba actuando, que estaba haciendo el tonto. En la cima de la montaña viendo la lluvia de meteoritos, ¿quién se torció el tobillo y lo ayudaste a levantarse de inmediato? Me arrastraste colina abajo, con una gran herida abierta en la pierna, sangrando sin parar. Me dejaste solo en la desolada montaña durante toda la noche. Y nuestro 5º aniversario. Apenas se habían apagado las velas del pastel cuando recibiste una llamada de quien e inmediatamente te levantaste. Me abandonaste sin dudarlo y te fuiste. Antes de irte, incluso recordaste agradecerme por entender. Enumero cada detalle con calma. Sin histeria, sin quejas de agravios, solo una declaración de hechos. Como si estuviera contando la historia de otra persona, pero cada detalle es como un bisturí bañado en hielo. Abriendo con precisión a Liu Ruyan, como la capa de autoengaño fuera del corazón, revelando la sangrienta verdad interior. Liu Ruyan se quedó sin palabras por mis preguntas, el color de su rostro se desvaneció gradualmente, la ira inicial fue reemplazada por una confusión inesperada. Abrió la boca, con la garganta como si algo la estrangulara. Incapaz de emitir un sonido completo. Quería defenderse, quería decir. No es así, quería decir, en ese momento solo estaba. Pero esas pálidas razones, bajo mi mirada tranquila, parecían tan ridículas e impotentes. Yo solo estaba. Trató de organizar sus palabras con dificultad. Pero su cerebro estaba en un caos. Simplemente eligió a ella inconscientemente. Interrumpí su inútil lucha. Sin ninguna fluctuación emocional en mis ojos, solo una comprensión lúgubre. Cada vez, sin excepción. En tu corazón, cualquier malestar de ella es más importante que mis mayores problemas. La miré, con una mirada fría como un arroyo de montaña, que reflejaba su vergüenza y palidez en ese momento. Liu Ruyan, mira, no estás entre Jiten Chen y yo. Indecisa. Hice una pausa, palabra por palabra. La voz no era fuerte, pero como un juicio final, confirmó su culpa. Desde el principio, la elegiste sin dudarlo. Ahora. Te ayudé a confirmar tu elección. Me hice a un lado ligeramente, haciendo un gesto de invitación a irse, una actitud distante y decidida. Así que, por favor, llévate tu confirmación, sal de mi mundo y no vuelvas a molestar mi trabajo. Y mucho menos mi vida. Después de decir eso, no la volví a mirar. Como si fuera solo una masa de aire sin importancia. Me volví a sumergirme en la discusión con mis compañeros. Mis dedos señalaban una coordenada en el mapa, hablando rápidamente en inglés fluido. El tono era concentrado y profesional. La tormenta que acababa de ser suficiente para sacudir su mundo entero. Para mí, parecía solo sacudir una mota de polvo. Liu Ruyan se quedó completamente paralizada en su lugar. Los colegas extranjeros a su alrededor también retiraron sus miradas y continuaron ocupados con sus asuntos. Nadie se dio cuenta de ella, esa intrusa repentina y obviamente impopular. Extraña. En el aire solo quedaba el murmullo de mi voz y la de mis compañeros discutiendo el trabajo. Y los sonidos apagados que venían de lejos, recordando a la gente que estaban en una zona de guerra. Me miró con un perfil tranquilo y distante. Escuchando mi fluidez al comunicarme con los demás, una sensación de pánico fría y sin precedentes. Como barro jade en un pantano, extendiéndose lentamente desde las plantas de sus pies, inundando su corazón. Por primera vez sintió tan vívidamente que el desarrollo de las cosas estaba completamente y totalmente fuera de la órbita que controlaba. Hiboda no estaba loco diciendo lo contrario. Realmente no la quería más. Este pensamiento era como una aguja helada, atacando desprevenidamente su centro nervioso, haciéndola sentir un repentino pánico en su corazón. Una intensa sensación de pérdida y descontrol, casi tragándola, la estranguló. No, imposible. Debe estar todavía enfadada. Sí, debe ser así. Solo necesita tiempo para calmarse. No puede irse así. Si se va ahora, realmente se acabó. Casi por instinto, Liu Ruyan no se fue. Utilizó asombrosa riqueza y redes de contactos, casi obsesivamente forzando
A quedarse en este lugar espantoso que detestaba en su interior, sintiéndolo sucio y peligroso. Ella se buscó una razón grandilocuente: protegerme. Entonces, en esta tierra devastada por la guerra, apareció un paisaje extremadamente abrupto e incómodo. Cuando mi equipo de entrevistas y el de mis colegas viajábamos entre paredes en ruinas, siempre a lo lejos, nos seguían varios todoterrenos negros brillantes y caros, imposibles de sacudir como fantasmas. Ella intentó intervenir en mi vida y trabajo, una intrusa seria y odiosa. El equipo de seguridad de primer nivel que envió fue rechazado amablemente. Los caros e inoportunos productos frescos, frutas y verduras, agua pura e incluso un postre de una pastelería que solía gustarme, eran incompatibles con las escasas condiciones locales, pareciendo ridículos e irónicos. Incluso quería participar a la fuerza en mi itinerario de entrevistas, lo que solo provocaría un odio más profundo y una defensa más estricta por parte de mis colegas. Ella era como una sombra no deseada, cubriéndome obstinadamente, pero incapaz de integrarse en mi mundo. También fue en este asfixiante seguimiento que por primera vez se vio obligada a observar atónita cómo trabajaba, cómo vivía. Vio cómo, en el momento en que cesaba el fuego de artillería, levantaba con calma la cámara, registrando la escena entre las ruinas, cómo usaba un idioma local no muy fluido, esforzándose por comunicarse con la gente rubia, con sincera compasión y respeto en sus ojos. Vio cómo, en condiciones de extrema escasez de suministros, compartía despreocupadamente un trozo de pan duro y bebía de la misma botella de agua con sus colegas e incluso con los lugareños. Vio cómo, sin importarle el peligro, se adentraba en la primera línea, solo para obtener la información de primera mano más auténtica. Sin ella, no solo vivía bien, sino que incluso irradiaba una vitalidad que ella nunca había visto, más deslumbrante, más resistente y más conmovedora. Era un poder arraigado en el sufrimiento, pero que crecía hacia la luz. Mucho más impresionante que una flor cuidadosamente cuidada en un invernadero. Este conocimiento era como innumerables hormigas diminutas, comenzando a roer su corazón día y noche, trayendo una extraña dolor sordo, lento y persistente. Lo que siguió fue un pánico más profundo, casi a punto de ahogarla. La base de su percepción de que Hiboda me necesitaba, en la que siempre había creído firmemente, estaba siendo demolida por los hechos innegables ante sus ojos. Sus emociones eran como una cuerda tensada al extremo. El aire estaba lleno de humo de pólvora y una inquietante tranquilidad. El convoy de Liu Ruyan seguía siendo como una sombra imposible de sacudir, cayendo muy atrás. Ella estaba sentada en el coche blindado, mirando ansiosamente por la ventana. La escena devastada llenaba sus ojos, y su corazón estaba lleno de desdén por este peligroso entorno y de ira hacia mí. Terquedad. Ella solo sentía que estaba bailando sobre un cuchillo, puramente para abandonarla. De repente, sin previo aviso, una violenta explosión resonó no muy lejos. Inmediatamente después, los disparos resonaron como palomitas de maíz. La guerra se intensificó. A cubierto. Encuentren refugio rápido. El experimentado jefe de seguridad gritó por el walkie-talkie. La escena cayó instantáneamente en un caos extremo. Gritos, llantos. El silbido de las balas y el sonido de los escombros de los edificios cayendo se mezclaron. El corazón de Liu Ruyan se apretó repentinamente. Su mirada se fijó en la figura del frente, que llevaba un chaleco antibalas, pero que aún parecía delgada. En medio del caos, me abalancé repentinamente sobre una niña local aterrorizada que estaba llorando en medio de la carretera. Casi al mismo tiempo, sonaron disparos. Liu Ruyan vio claramente que mi hombro se sacudió violentamente. Una llamarada de rojo deslumbrante instantáneamente se extendió rápidamente sobre mi chaleco antibalas gris tierra. Toda la persona fue derribada hacia atrás por el impacto de la bala. Tambaleándose hacia atrás, caí junto con la niña en una pila de rotos. Después del derrumbe de la estructura, quedó instantáneamente enterrado bajo el polvo y los escombros, desapareciendo sin dejar rastro. Boda, Liu Ruyan, solo sintieron un estruendo ensordecedor en sus cerebros. Como si el sonido de todo el mundo se hubiera desvanecido, toda la sangre fluyó frenéticamente a la parte superior de sus cabezas, e incluso tuvieron un momento de oscuridad frente a sus ojos. ¡Qué ira, qué cálculo, qué resentimiento! ¡Qué orgullo! Todo se hizo añicos en ese momento, dejando solo un tipo de miedo más primario. El miedo más salvaje, como una mano gigante y fría, agarró su corazón con fuerza. Apretándolo hasta que apenas podía respirar, ni siquiera se dio cuenta de cuándo. Abrió la puerta del coche y salió corriendo. Liu Su, regresa.
El grito de alarma de Bao Biao y el silbido de las balas se volvieron distantes y borrosos detrás de él. No podía oír nada, no podía ver nada, corrió hacia la dirección donde yo había caído. Como una bestia completamente enfurecida, perdiendo toda razón, corrió sin importarle nada hacia esas ruinas. Las balas de Liu pasaron siseando junto a sus oídos, a su lado. Las piedras salpicadas cortaron su costoso traje y sus mejillas, sus brazos. Dolía horriblemente, pero parecía insensible. Yo golpeo. Onda de energía, respóndeme, gritó. Su voz cambió y se quebró debido al miedo extremo, y con las manos comenzó a apartar los ladrillos rotos y las barras de acero torcidas como un loco. Sus dedos pronto fueron cortados, sangrando profusamente, pero no sintió dolor. Finalmente, me vio, mi rostro pálido como el papel, cubierto de polvo y sangre. Mis ojos estaban cerrados con fuerza, las manchas de sangre en mi chaleco antibalas eran impactantes. En ese momento, el corazón de Liu Ruyan dolía como si una mano gigante lo estuviera apretando con fuerza, como un puñetazo, casi a punto de estallar. Aguanta, golpeo, te saco de aquí. Aquí estoy, su voz temblaba terriblemente, casi incoherente. Con cuidado apartó los escombros que me presionaban la pierna, me levantó con todas sus fuerzas y protegió mi espalda y mi nuca con todo su ser. Como si así pudiera protegerme de todo peligro mortal, me protegió y retrocedió con dificultad en la lluvia de balas, dando pasos profundos y superficiales. Cada paso se sentía como pisar el filo de una navaja, de repente, un dolor agudo y punzante recorrió su pantorrilla izquierda. Dejó escapar un gemido ahogado, sus rodillas se doblaron y casi cayó al suelo. Una granada golpeó su pierna, bajó la cabeza y miró, la sangre brotaba a borbotones del agujero de la bala. Rápidamente tiñó la pierna de sus pantalones de rojo, pero apretó los dientes con fuerza, las venas de su frente se hincharon. Respiró hondo, me abrazó aún más fuerte, arrastrando esa pierna herida. No se detuvo ni un paso, continuó corriendo hacia atrás como un loco, solo tenía un pensamiento en su mente. No puedo parar, no debo parar, tengo que llevarlo a un lugar seguro. Hasta que me subió sano y salvo a la ambulancia de la Cruz Roja que venía a recogerme en la estación fronteriza, y vio que la puerta se cerraba, sintió como si le hubieran succionado todas las fuerzas. Tambaleándose, se apoyó en la puerta del coche, jadeando violentamente, con el rostro pálido como el papel. Fuera del quirófano, el tiempo pasaba increíblemente lento y angustioso, su pierna solo había sido sometida a un simple vendaje hemostático. La bala aún estaba dentro, cada movimiento provocaba un dolor desgarrador, pero no le importaba. Simplemente se quedó mirando fijamente la puerta cerrada del quirófano como una estatua, con los ojos vacíos y aterrorizados. En su mente, repetía incontrolablemente la escena de Boda recibiendo un disparo, la sangre tiñendo su ropa. Cada repetición lo hacía sentir helado y temblar sin cesar ante ese miedo extremo y la amenaza de pérdida. Ese poco de arrogancia y presunción ridícula en su corazón fue completamente destrozado, en este momento, lo tenía claro. Se dio cuenta, sin ninguna duda, de que no podía perder a Boda, absolutamente no. Sin embargo, esta confirmación forzada en el momento de la vida o la muerte pronto fue interpretada y digerida por su propio conjunto arraigado de patrones de pensamiento distorsionados. Después de que el pánico se calmó un poco, se apoyó en la fría pared, mirando su propia apariencia lamentable. Cubierto de sangre, un pensamiento absurdo, casi de regocijo, surgió lentamente en su corazón. Mira, Boda, sin mí estarías muerto, ¿lo viste? Simplemente no puedes vivir sin mi protección, tu supuesta independencia, tu ideal. Este lugar infernal al que insististe en venir casi te cuesta la vida, solo estás siendo obstinado. Estás tonteando, estás jugando con tu vida. Tomó esta acción instintiva. El rescate casi desesperado fue como una prueba poderosa e irrefutable. Una prueba de amor y la mejor base para hacerle cambiar de opinión. Incluso comenzó a organizar las palabras en su mente, preparándose para educarlo con este asunto cuando despertara. Convéncele, hazle ver la realidad. Vuelve con él obedientemente. Después de unos días, finalmente salí del peligro. Al despertar del coma, Liu Ruyan arrastró inmediatamente su pierna herida, casi postrándose frente a mi cama. Con una expresión de alivio por haber sobrevivido y una especie de que ni siquiera él mismo notaba. Una expectativa casi de alarde. Me agarró la mano que no estaba herida. Con voz urgente, Boda, estás despierto. Me has asustado muchísimo, ¿sabes? Su voz se quebró por la emoción. Afortunadamente llegué a tiempo, mira. ¡Qué peligro! Sin mí,
esta vez de verdad. De verdad. Hizo una pausa, tratando de que su tono sonara más lógico y fundado, más como si estuviera afirmando un hecho que reprochando. Este lugar es demasiado peligroso, no es para que estés aquí, no seas terco. En cuanto te mejores, regresaremos inmediatamente al país y nunca más. Su voz se detuvo abruptamente al ver que yo giraba lentamente la cabeza para mirarlo. En mi mirada no había ni rastro de la dependencia, la gratitud o incluso el miedo de haber sobrevivido. Solo una frialdad, una calma casi indiferente, y una especie de distanciamiento cortés, como al mirar a un extraño que se jugó la vida para salvarte. Y por lo tanto merece un agradecimiento, pero con quien uno no quiere tener más implicaciones. Moví ligeramente mis labios resecos y, con una voz débil pero clara, lo interrumpí. Gracias, señorita Liu, por salvarme la vida. Mi mirada recorrió mi hombro, fuertemente vendado, y luego se posó en su pierna, también cubierta de vendas e incluso sangre. Continué con ese tono tranquilo e imperturbable, los gastos de tratamiento esta vez. Sus gastos, así como todas las demás pérdidas ocasionadas por este accidente. Le agradecería a su asistente que me proporcionara una lista detallada. Hice una pausa. Añadí, cuando regrese al país, buscaré la manera de reembolsarle todo. Liu Ruyan quedó completamente atónita, como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada desde la cabeza, congelándola instantáneamente por completo, o como si alguien la hubiera golpeado de frente con un martillo de hierro, golpeándola hasta marearla, con un zumbido en los oídos. El mundo entero daba vueltas. ¿Gracias? ¿Reembolsar? Se jugó el nombre, todavía tenía una bala alojada en la pierna, casi pierde la vida allí. Y lo que obtuvo fue un cortés gracias y una fría delimitación. ¿Reembolsar? La gratitud esperada. Ja. La dependencia, incluso la boda finalmente se dio cuenta de la equivocada concesión. Nada de eso sucedió. La enorme decepción y la incomprensible realidad, como un témpano de hielo, se clavaron en su cerebro confuso. Por primera vez, empezó a darse cuenta vagamente de que las cosas podrían no ser tan sencillas como él pensaba, un berrinche, una rabieta, así de simple. Boda parecía que de verdad quería romper todos los lazos con él, incluso el agradecimiento por salvarle la vida debía valorarse y separarse con dinero. Un pánico enorme y sin precedentes y una intensa inquietud, como algas marinas en las profundidades, envolvieron su corazón, casi sofocándolo, pero la arrogancia y la presunción formadas durante mucho tiempo en el poder, como una armadura dura, protegían su frágil interior. No quería ni se atrevía a indagar en el verdadero origen de este pánico. Casi instintivamente eligió la explicación que mejor se adaptaba a su forma de pensar. Seguro que no he hecho lo suficiente. Seguro que la presencia de Ji Cheng todavía está clavada en el corazón de Boda como una espina venenosa, impidiéndole volver a mi lado con tranquilidad. Mientras elimine por completo este obstáculo y le demuestre que solo él está en mi corazón, todos los problemas se resolverán. Sí, así debe ser. Una vez que su condición se estabilizó, a pesar de su fuerte oposición, insistí en regresar al país. Liu Ruyan, como una sombra, arrastrando una pierna que aún no estaba del todo recuperada, me siguió de cerca. Parecía haber caído en una especie de locura obsesiva, sin renunciar hasta alcanzar su objetivo. Después de regresar al país, él comenzó una campaña aún más notoria, más intensa y más engreída. Una operación de rescate, enviaba a alguien diariamente, sin falta, con costosos artículos de lujo, joyas raras, llaves de coches deportivos de alta gama. Incluso reservó todas las vallas publicitarias principales en los distritos centrales de negocios y los centros de transporte, transmitiendo anuncios de confesión cuidadosamente diseñados durante una semana consecutiva. Boda, te amo, vuelve. Liu Ruyan estaba comprometida de por vida con el amor por Ji Boda, un espectáculo grandioso que atrajo miradas frecuentes de los transeúntes. Los tabloides sensacionalistas incluso publicaron historias de primera plana consecutivas. Todo lo que hizo, más que rescatarme, parecía más una gran actuación, una autocomplacencia para su propio consumo. Estaba demostrando a todos que Liu Ruyan ya había cedido, que ya se había rebajado a intentar recuperarme con esfuerzo, que no debía ser desagradecido ni aprovecharme de la situación. Sin embargo, mi forma de responder fue como una serie de fuertes bofetadas. Abofeteándolo sin piedad, todos los regalos fueron devueltos sin abrir. El destinatario escrito era: reportero Ji, no señor Ji. Esas costosas vallas publicitarias solo estuvieron colgadas un día.
Al día siguiente, todas fueron retiradas y reemplazadas por anuncios de servicio público y anuncios comerciales. La eficiencia fue sorprendentemente alta. Negocié directamente a través de los líderes de la estación. E incluso pagué la penalización por incumplimiento con mi propio dinero. Mi actitud era firme. Lo más cruel fue que incluso publiqué una declaración breve pero firme a través de los canales oficiales de la estación de televisión, publicada directamente en el sitio web oficial de la estación de televisión y en un lugar destacado de los medios asociados. Yo, Hibo Da, y la señora Liu Ruyan. Hace tiempo que terminamos nuestra relación sentimental. Actualmente estoy enfocado en el desarrollo profesional. Disculpas por las molestias. Gracias por su preocupación. Esta declaración cortó con precisión, como un bisturí frío, toda la ambigüedad que estaba tratando de crear. Y la posibilidad de enredos, calificando su comportamiento como acoso y atención irrelevante. Cada rechazo hizo que la ira de Liu Ruyan y su frustración se superpusieran. Sintió que su rostro estaba siendo frotado repetidamente contra el suelo. En su furia, volvió a culpar erróneamente de todo esto a Ji Tengcheng. La fuente de todo mal debe ser Ji Tengcheng. Debe ser su existencia, la que se interpone como una zanja infranqueable entre él y Hibo Da, siempre y cuando elimine por completo este obstáculo y le demuestre a Boda que ya no hay nadie más en su corazón. Él definitivamente cambiará de opinión, así que no dudó más en utilizar medios severos para ocuparse de Ji Tengcheng de manera despiadada y eficiente. Los medios de Liu Ruyan para lidiar con Ji Tengcheng fueron rápidos, precisos y despiadados, con una frialdad innegable. Casi no necesitó hacer ningún esfuerzo. El currículum y las relaciones interpersonales aparentemente brillantes de Ji Tengcheng eran tan frágiles como una hoja de papel frente a la vasta red de inteligencia y el poder del capital del clan Liu. Unas cuantas llamadas telefónicas, unas cuantas filtraciones anónimas en el momento justo. La repentina retirada y defección de algunos socios clave, en solo unos días. Ji Tengcheng, el otrora glamuroso reportero jefe que había llegado a la cima del grupo desde el aire, se desacreditó por completo en los círculos de los medios de comunicación y en toda la escena social. Fue retratado como un monstruo que ascendió gracias a relaciones ambiguas. E incluso se atrevió a intervenir en la relación de otros como un tercero. Algunos asuntos pasados poco halagüeños también fueron desenterrados y muy exagerados. Nadie se atrevió a volver a contratarlo. Ningún círculo lo aceptó. Al final, solo pudo, en medio de una ola de desprecio y burla, empacar sus maletas con la cola entre las piernas y marcharse al extranjero. Desaparecer por completo. Después de hacer todo esto, Liu Ruyan se sentó en su espaciosa y fría oficina, mirando el informe final que le había traído su asistente. No sintió mucha emoción en su corazón. En cambio, sintió una especie de placer después de limpiar la casa. Y una vaga expectativa, como si hubiera logrado una gran hazaña. Mira, el obstáculo ha sido eliminado. Por ti. He llegado a este punto. Casi no pudo esperar para encontrarme. Esta vez, evitó deliberadamente aquellos lugares que fácilmente despertarían mi resistencia. Sino que, en la zona de descanso de una cena de la industria, me detuvo de forma relativamente natural. Me miró, incluso con un rastro, que ni siquiera él mismo notó. Casi una súplica y relajación para obtener crédito, Boda bajó la voz. Tratando de parecer sincero, mira, ya me he deshecho de Ji Tengcheng. Todas sus cosas han sido devueltas y él también se ha ido. Nunca volverá, nunca más aparecerá entre nosotros para molestarte. Se convertirá en un nudo en tu corazón. Hizo una pausa, observando cuidadosamente mi expresión, como esperando que mostrara alivio o un mínimo indicio de relajación. Ahora, deberías estar tranquila, ¿verdad? Su subtexto era casi descaradamente obvio. Mira, he llegado a este punto por ti. He eliminado todos los obstáculos, ¿deberías estar satisfecha ahora? ¿Deberías volver? Después de escuchar sus palabras, no respondí de inmediato. Lo miré en silencio durante unos segundos. Esa mirada era tan tranquila que Liu Ruyan se sintió inexplicablemente nerviosa, de repente. Me reí con desprecio. Esa sonrisa no contenía ni un ápice de emoción o lástima. En cambio, estaba llena de una densidad impenetrable, una ridiculez y patetismo indescriptibles, como si hubiera escuchado una historia absurdamente extrema. Liu Ruyan, negué con la cabeza. Mi tono contenía un cansancio que penetraba todo, incluso un rastro de lástima, desde el principio hasta el final. Realmente no entiendes cuál es el problema.
La pequeña pizca de expectación en el rostro de Liu Ruyan se congeló instantáneamente. Nunca ha habido ningún obstáculo llamado Yi Cheng, mi voz era clara y tranquila. Como un bisturí, diseccionando con precisión todas sus autoengañosas cubiertas externas. De principio a fin, el problema siempre ha sido contigo. Lo miré. Su rostro, que de repente se volvió feo, cada palabra sonaba fuerte y clara. Y tu falta de amor en sí misma. Después de decir eso, dejé de mirar la estupefacción en su rostro. El shock se convirtió rápidamente en furia y una incredulidad. Como si mirarlo un segundo más fuera una pérdida de tiempo, me di la vuelta con decisión, dejando atrás una figura resuelta y fría. Desapareciendo en la multitud autoindulgente del salón de banquetes, Liu Ruyan se quedó completamente paralizada en el lugar. Sus oídos zumbaban, haciendo eco repetidamente de la última frase de Hiboda. El problema está en él mismo, él no entiende, él no la ama. Absurdo, simplemente absurdamente absurdo, él ha hecho tanto por ella. Incluso arriesgó su vida por ella, casi muriendo allí, y ahora también ha limpiado todos los obstáculos y problemas. ¿Cuándo había hecho tanto por alguien? ¿Qué más quiere él? ¿Qué más quiere él? Una inmensa ira, resentimiento y una sensación de humillación completamente negada. Instantáneamente consumieron a Liu Ruyan, la sangre corrió a su cabeza con un estruendo. ¿Por qué tiene derecho a decir eso? ¿Por qué tiene derecho a negar todo sobre él? Hiboda, solo puede ser mía. Este pensamiento obsesivo gritó frenéticamente en su mente, casi rompiendo la jaula de la razón. Nunca me rendiré, nunca. Sin embargo, esta casi incontrolable enredo frenético no duró mucho. Él causó un escándalo en toda la ciudad por un exnovio, incluso utilizando los recursos del grupo para lidiar con rencores personales. Esto ya había enfurecido gravemente a los ancianos dentro de la familia Liu, una atmósfera tensa que podía gotear agua. Una reunión familiar se convocó en el estudio de la antigua casa de la familia Liu, un símbolo de poder absoluto. Ruyan, últimamente te has comportado de forma terrible. El rostro del anciano Liu estaba sombrío como el agua. El bastón de madera de sándalo en su mano golpeó fuertemente el suelo, emitiendo un sonido sordo. Llevando una majestad incuestionable, causando un escándalo en toda la ciudad por un hombre. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué clase de comportamiento es este? La reputación y el precio de las acciones del grupo se verán afectados. Otro anciano de cabello canoso intervino, su tono transmitiendo presión. Tu matrimonio con la familia Lin debe incluirse en la agenda. El joven maestro Lin siente un gran afecto por ti. La combinación de ambas familias es crucial para el diseño estratégico futuro de Liu. Este es el asunto importante en el que deberías concentrarte. Matrimonio, Liu Ruyan parecía haber escuchado. ¡Qué gran broma! Las comisuras de sus labios se curvaron en una mueca gélida y mordaz, sus ojos afilados como los de un halcón. Sin temor, barrió a todos los ancianos presentes que intentaban controlar su vida. Imposible. Se levantó de golpe, su figura alta transmitiendo una intensa sensación de opresión. Irradiando una atmósfera amenazante, anunció cada palabra clara e inequívocamente. Más bien, era una declaración frenética, casi divina. Liu Ruyan no se casará con nadie que no sea Hiboda. Aparte de él, no quiero a nadie. Su mirada recorrió los rostros de la multitud, mezclando sorpresa e ira, su tono era categórico. Sin dejar lugar a la duda, nadie más puede tenerme. Y nunca querré a nadie más. Este asunto. No hay lugar para la negociación. Incluso recurrió a su poder absoluto de control. De una manera casi dictatorial, suprimió enérgicamente todas las voces de oposición. Sin embargo, esta declaración aparentemente de amor profundo, esta promesa de casarse solo con ella, no se basa completamente en un amor profundo y respeto. Es más bien una posesividad enfermiza, incuestionable y una obstinación que prevalecen. Él es mío. Este pensamiento, como la maldición más viciosa, giraba frenéticamente en su mente, erosionando su razón. Solo puede ser mío. Aún no he renunciado. Nadie se atreva a quitármelo. Tampoco lo permitiré. Pertenecerme a otro. Él creía obstinadamente que mientras persistiera y no se rindiera, mientras eliminara los matrimonios arreglados y le demostrara a todos su determinación, Hiboda algún día vería su bondad. Se arrepentiría. Todo volvería al punto de partida bajo su control. Sin embargo, la realidad lo golpeó con la mayor dureza en el momento en que estaba más confiado. Justo cuando estaba ocupado lidiando con la presión interna de la familia. Pensando que había eliminado todas las barreras externas, las noticias sobre Hiboda
Llegaron a él nuevamente a través de canales especiales. El contenido era simple, pero cada palabra era como un cuchillo. Kiboda aceptó la invitación de una organización internacional de noticias. Fue transferido permanentemente al extranjero, estacionado en un lugar con conflictos más frecuentes, con una fecha de regreso incierta. Incluso posiblemente para siempre. Luego, los informes sobre él comenzaron a aparecer con frecuencia en importantes segmentos de los medios internacionales autorizados como BBC y CNN. Liu Ruyan solo podía ver su figura desde lejos, fríamente, a través de la tableta de noticias que antes había desdeñado. Parado frente a las ruinas bombardeadas. Realizando transmisiones en vivo, su tono era estable, su mirada tan firme como una antorcha. Como si pudiera penetrar la pantalla. Se adentró en el corazón de la zona de guerra, entrevistando a todas las partes en medio de una lluvia de balas. Informando de manera objetiva y profunda, lleno de la fuerza de la compasión humana. Estaba parado en el escenario de los premios internacionales de noticias. Con un simple traje negro, recibió el trofeo que simboliza el más alto honor de la industria. Resplandeciente y confiado, pronunciando un discurso sobre la verdad y la paz. Se alejaba cada vez más de él, hasta el punto de ser inalcanzable. Tan lejos que solo podía mirarlo desde la fría pantalla como un espectador común y corriente. El chico que una vez se acurrucó en sus brazos, que reía y lloraba, había desaparecido. En cambio, había una figura destacada que era completamente desconocida para él, pero deslumbrante. Arraigado en un mundo más amplio. La sensación de que se había liberado por completo de su control, incluso hasta el punto de que ya no lo necesitaba. Ese sentimiento, como una mano invisible y fría, finalmente estranguló con fuerza su garganta, haciéndole sentir un pánico sin precedentes, casi abrumador. Incluso una desesperada vacuidad. Tenía un escenario de vida propio, magnífico y maravilloso. Y ese escenario no había reservado ningún lugar para él desde el principio. El pánico lo impulsó a intentar frenéticamente restablecer el contacto. Incluso unilateralmente. Marcaba los números que pensaba que podría conocer, cambiando de número. Siempre recibía una respuesta fría, una imposibilidad de conectarse o un tono de ocupado. Escribía largos correos electrónicos. Desde interrogatorios hasta súplicas, se hundían en el mar sin ningún eco. Buscaba todas sus cuentas de redes sociales. O bien había dejado de actualizarlas hace mucho tiempo, o lo había bloqueado por completo. No escatimó en gastos, aumentando las apuestas capa por capa, sobornando a todos los canales que pudieran contactarlo. Ya fueran sus colegas extranjeros, asistentes o incluso personal de seguridad local contratado. La retroalimentación recibida siempre es la misma, fría y formulista. Como si viniera de la misma plantilla de respuesta, el reportero está ocupado, el reportero no quiere ser molestado. Lo siento, no puedo comentar. Era como si con el acero más duro y la voluntad más resuelta, construyera entre él y ella un muro invisible, pero inexpugnable, separándolo completa y permanentemente de su mundo. Este rechazo absoluto, sin dejar ni una sola grieta, trajo consigo una sensación sin precedentes. De impotencia y pánico gigantescos, comenzando a acosar a Liu Ruyan día y noche. Comenzó a sufrir de insomnio severo, permaneciendo despierto noche tras noche en el dormitorio vacío y frío. Mirando al techo, reproduciendo repetidamente en su mente la imagen de su espalda alejándose con decisión. Y esos ojos fríos y distantes, solo con la ayuda de grandes cantidades de alcohol fuerte, casi paralizante. Podía conciliar el sueño a duras penas por un momento, pero incluso en esos breves sueños dominados por el alcohol. Todo eran imágenes de él dándose la vuelta y alejándose, reproducidas una y otra vez. Al despertar, siempre estaba cubierto de sudor frío, con el corazón doliendo como si lo hubieran vaciado. El temperamento de Liu Ruyan se volvió cada vez más irritable y sombrío. Una pequeña cosa insignificante podía hacerla explotar. En la empresa, se convirtió en un barril de pólvora móvil y extremadamente inestable. Su mirada era apagada y sus palabras frías hasta los huesos, haciendo que todos los altos ejecutivos y empleados estuvieran temblando de miedo, caminando sobre hielo delgado. Toda la cúpula del grupo Liu estaba envuelta en una baja presión. Sentía como si le hubieran arrancado de su corazón la parte más suave y cálida. Esa sensación de vacío y fría desolación se hacía cada vez más clara, atormentándolo e impidiéndole dormir y comer. Toda su persona se consumía a una velocidad visible a simple vista. Pero aún así, tercamente, casi obsesivamente, se negaba a admitir que era la pérdida del amor.
Atribuía a la fuerza este dolor que carcomía su intimidad a una fuerte incomodidad tras la ruptura de la costumbre, a la ira tras la pérdida de una posesión. Se había acostumbrado a tener su cuidado meticuloso en su vida. Se había acostumbrado a que Liu Ruyan siempre girara en torno a él, teniéndolo como centro, se había acostumbrado a todo de él. Ahora, él de repente se retiraba sin previo aviso, no solo le iba muy bien, sino que incluso estaba prosperando y brillando intensamente en un campo al que él no podía acceder. Esto desafiaba gravemente su arraigado sentido de autoridad y control, haciéndolo completamente inaceptable e incomprensible. Solo quería recuperar lo que originalmente le pertenecía. Se repetía esto una y otra vez. Liu Ruyan, por su destacada contribución, su extraordinario coraje y su profunda preocupación humanitaria. En la cobertura de la guerra, fue invitada a participar en una ceremonia de premios internacionales de noticias de gran importancia. La ceremonia se celebró en una gran ciudad del país. Liu Ruyan casi utilizó todas las relaciones y medios que pudo, sin escatimar en gastos, para conseguir una entrada interna extremadamente rara. Incluso encontró una manera de evitar la estricta seguridad. Y se coló en la zona de backstage, en un pasillo relativamente tranquilo que conectaba la sala principal con la sala de descanso. La luz era tenue. Finalmente detuvo esa figura que había estado atormentando sus sueños durante estos días, causando dolor y agotando casi toda su fuerza. Boda, habló. Su voz terriblemente ronca, como si no hubiera hablado bien durante mucho tiempo, con un temblor incontrolable y cautela que ni siquiera él mismo había notado. Al oír la voz, me di la vuelta y lo vi aparecer de repente allí. Un destello de sorpresa cruzó mi rostro, como si viera a un extraño que no debería estar allí. Inmediatamente recuperé la expresión habitual, cortés y distante. La Liu Ruyan frente a mí me hizo casi irreconocible. La que una vez fue altiva, noble y fría. Una mujer cuya esencia y control se notaba hasta en el último cabello, ahora parecía demacrada y desaliñada. Había círculos oscuros y pesados bajo sus ojos que no podían ocultarse. La ropa cara que llevaba puesta ya no estaba impecable, sino un poco arrugada. Todo el orgullo y la agudeza de su ser parecían haber sido suavizados por la tortura de este tiempo, dejando solo una profunda fatiga que emanaba de sus huesos. Y una desesperación de todo o nada. Me miró con una mirada que ya no contenía la arrogancia, la exigencia y lo obvio de antes, sino una súplica sin precedentes. Casi humilde y frágil. Boda volvió a hablar con dificultad. Cada palabra parecía ser exprimida de una garganta lijada, seca y dolorosa. Esos 5 años enteros que estuvimos juntos, ¿fueron todos una mentira? ¿Acaso no hubo nada real? ¿Ni siquiera un poco? ¿Nada digno de que lo añores? Es la primera vez que él, frente a mí, deja caer por completo toda postura, orgullo y disfraz, revelando lo más primitivo, lo más desconcertado de su verdad. Lo observo en silencio, observo a aquel a quien amé hasta la médula. Solo con una calma y claridad después de haber experimentado ataduras y visto a través de los hechos, como si estuviera examinando un pasado que no me concierne. De verdad, abro la boca lentamente, con una voz tan estable como si estuviera narrando la historia de otra persona, sin dejar entrever ninguna fluctuación emocional. Esos 5 años, cada cosa que hiciste por mí, cada vez que fuiste bueno conmigo, llevarme a comer manjares, los regalos que me diste, incluso esa protección y cuidado que tú mismo mantenías. Todo fue real. En los ojos de Liu Ruyan se encendió al instante una débil chispa de esperanza, aferrándose a ella con desesperación. Dio un paso adelante con todas sus fuerzas, como si se aferrara a la última tabla de salvación, pero mi siguiente frase fue como un cono afiladísimo, templado en hielo durante miles de años, preciso, cruel e implacable, que destrozó todas las patéticas ilusiones que acababan de surgir en él. Pero, Liu Ruyan, ¿aún no lo entiendes? Mi mirada es tan clara como un espejo, reflejando su rostro pálido y congelado al instante. Esos 5 años. No me estabas amando a mí. Estabas, a través de mí, amando a aquella sombra de Yi Tenchen que no pudiste tener en tu juventud, que te preocupaba constantemente. Todo lo que quisiste hacer por él en aquel entonces y no pudiste. Toda la ternura, paciencia que no pudiste expresar. El cuidado, el romance, incluso ese deseo de entrega con autocompasión. Todo lo proyectaste por duplicado en mí. Y yo llegué a este punto, hice una ligera pausa, con una comisura de los labios tan sutil que apenas se podía ver,
una mueca que contenía un rastro imperceptible de burla hacia mí mismo, mezclada con amargura. Yo era ese tonto que, hasta el último momento, después de recibir repetidas bofetadas de la realidad, finalmente comprendió que solo era un patético sustituto. Ja. Esta frase, como el sonido del martillo del juicio final, con el poder de un trueno. El poder de destruir todo, golpeó con fuerza la coronilla de Liu Ruyan, destrozando al instante todas sus autoengañosas apariencias, dejando al descubierto la verdad que siempre había temido enfrentar, que había ocultado desesperadamente, y exponiéndola a plena luz del día, sangrante. No, no es así. Inconscientemente, quiso refutar, quiso negarlo en voz alta. Sus labios balbucearon, pero no pudo emitir un solo sonido claro. Pero esos fragmentos de recuerdos que había ignorado deliberadamente, que había reprimido a la fuerza, en ese momento inundaron su mente de forma incontrolable, uniéndose con una claridad y crueldad incomparables. ¿Por qué, la primera vez que conoció a Hiboda, fue tan proactivo, tan desesperado por cortejarlo? Fue porque en algún ángulo, en alguna expresión, se vislumbraba la sombra de aquel que no pudo tener en lo profundo de su memoria. Porque, aunque claramente no le gustaban los dulces, fue porque escuchó por casualidad que Yi Cheng, en la escuela secundaria, amaba los dulces de una antigua marca, y no dudó en dar la vuelta a media ciudad para comprárselos y dárselos a Hiboda. De que estaba satisfecho en ese momento, de la sonrisa de Hiboda o de llenar alguna imaginación incompleta, porque, aunque era estricto con sus subordinados, inconscientemente recordaba que le gustaban los camarones, e incluso después de que apareciera Yi Cheng, podía hacer una excepción por él, soportando la incomodidad de pelar camarones para él. Lo que pensaba en ese momento, era el trato que Hiboda nunca había recibido. O finalmente hacer esto por él, el de su recuerdo. Porque, cuando Hiboda le preguntaba sobre sus experiencias amorosas pasadas, describía con tanta claridad, incluso con un rastro imperceptible de tristeza, ese amor no correspondido que nunca llegó a buen término, como si cada detalle estuviera grabado en su corazón. No estaba confesando. Estaba, al contarle a su pareja actual, masticando y reviviendo repetidamente ese arrepentimiento. Resulta que, en realidad, esos sentimientos profundos que él creía tener, esa persistencia inexplicable hacia Yi Cheng y esos repetidos favores inconscientes, no eran en absoluto un amor profundamente grabado, sino simplemente una persistencia obstinada hacia el arrepentimiento de la juventud, una obsesión por algo que no pudo tener. Una manía de sentir siempre que lo incompleto estaba causando problemas, y de lo que realmente se había acostumbrado, en lo que dependía, en lo que se sumergía, incluso en lo que ya se había integrado en la médula ósea sin darse cuenta. Fue en esos 5 años que Hiboda, la persona real, le brindó calidez, entendimiento tácito, tranquilidad y esas pequeñas y frecuentes felicidades reales. No estaba en un doloroso conflicto entre la luz de la luna blanca que anhelaba y su novio actual, ya se había enamorado de ese día y noche. Hiboda, quien lo acompañaba y le daba calor real, pero como un completo ciego, no podía verlo, sino que usaba todo tipo de formas estúpidas y crueles para lastimarlo. Lo alejaba, para sacrificar y mantener esa ilusión juvenil ya ilusoria, y embellecida por sí misma, enorme, tardío. Un arrepentimiento y pánico abrumadores, como el tsunami más salvaje. Inmediatamente inundaron por completo a Liu Ruyan, haciéndolo sentir frío en las extremidades. Temblando violentamente sin control en todo su cuerpo, casi incapaz de mantenerse en pie, solo podía aferrarse inútilmente a la fría pared. No, no es así, Boda. No es así. Dio un paso tambaleante hacia adelante, sus emociones completamente fuera de control. Tratando de tomar mi mano, su voz llena de una confusión y desesperación sin precedentes y totales. Hablando sin sentido, te amo, ahora lo sé clara y manifiestamente, a quien amo es a ti, de principio a fin eres tú. No tiene nada que ver con los demás, soy estúpido, estoy ciego. Estoy confundido, dame otra oportunidad, solo una vez. Te lo ruego, te lo ruego. Sus ojos estaban rojos. Casi a punto de arrodillarse, su postura era tan baja como el polvo. Miré sus ojos enrojecidos. Mirando el enorme dolor y súplica que se vertía en sus ojos, pero ya no sentía la menor onda en mi corazón. Solo quedaba una calma asentada. Suavemente, pero con firmeza. Con una fuerza que no permitía dudas, retiré mi mano, negué con la cabeza. Mi tono seguía siendo tranquilo, pero con una resolución tajante. Anunciando el resultado final, Liu Ruyan, tu amor llega demasiado tarde.
Y, después de que me lastimaste una y otra vez por él. Por esa ridícula obsesión tuya, ese amor. Es demasiado barato para mí, no lo quiero. Tampoco lo quiero. Después de decir eso, dejé de mirar su rostro al instante. Gris, desesperado, como una expresión de colapso mundial. Me di la vuelta resueltamente, caminando con pasos firmes y decididos, hacia el brillante escenario de premiación radiante que me pertenece. Nunca miré hacia atrás. En la ceremonia de premiación, los reflectores eran como una brillante galaxia. Sostuve ese pesado trofeo que simbolizaba el honor supremo. Frente a las cámaras globales, mi discurso de aceptación fue tranquilo y poderoso. Mi mirada recorrió a los invitados debajo del escenario, sin detenerse en ningún lugar, incluido el sentado. Mujer en el rincón más sombrío. Agradezco al comité organizador por otorgarme este honor. Esto no es solo un reconocimiento a mi persona, sino también un tributo a todos los periodistas que se adhieren a la primera línea de la verdad, sin temor a las dificultades. Una experiencia pasada me ha hecho comprender profundamente que el valor de la vida nunca depende de ninguna relación. Una personalidad independiente, calificaciones profesionales, coraje para no temer las dificultades. Y la creencia de alzar siempre la voz por la verdad y los débiles. Estos son las estrellas y el mar que vale la pena perseguir durante toda nuestra vida, durante todo el proceso. No mencioné una sola palabra sobre la mujer sentada en la sombra debajo del escenario, pero cada palabra, cada frase, era como una nota al pie de la despedida final, diciéndole claramente: me he despedido por completo de tu mundo, mi mundo. Ya es vasto, y no tiene nada que ver contigo. Liu Ruyan se sentó debajo del escenario. En la sombra del rincón más discreto, mirando a Ji-Boda de pie en el centro del mundo, brillando y brillando. Recibiendo los aplausos y el respeto de todos, escuchando cada palabra de su tranquila pero resonante voz, como si estuviera despidiéndose finalmente de ella. Finalmente entendió completa y absolutamente, sin esperanza alguna, que lo había perdido para siempre, perdido a esa persona que una vez la amó con todo su corazón más sincero, pero que fue destruido y rechazado por ella misma poco a poco. El chico que finalmente creció hasta ser tan deslumbrante y único, el mundo frente a ella, como si de repente perdiera todos los colores y sonidos, dejando solo la ilimitada, silenciosa oscuridad y frialdad. La tragó por completo. Una noche, varios años después, Liu Ruyan estaba sola parada en el vacío y frío ático, frente a la ventana panorámica, como una costosa sala de exposición. Afuera de la ventana está la brillante prosperidad de la ciudad, pero sin calor, y no ilumina las luces de los hogares en el interior. En la enorme pantalla de cristal líquido, se reproduce silenciosamente un canal de noticias internacional. En la imagen, la figura de Ji-Boda aparece en una extensión de tierra quemada, donde la guerra acaba de cesar y las brasas aún no se han enfriado. Ella se para tranquilamente frente a las ruinas, realizando un reportaje en vivo, incluso sin sonido. Se puede sentir la calma, la fuerza y una cierta humildad que transmite a través de la pantalla. En su mano sostiene un vaso de licor fuerte. El líquido color ámbar se agita suavemente en el vaso, pero ella no bebe durante mucho tiempo. Las yemas de sus dedos se levantan inconscientemente y, a través de la pantalla fría y lisa, muy suavemente, repite una y otra vez el contorno de sus cejas, sus contornos, sus labios en la pantalla. En sus ojos, hay una desesperación y un amor tan densos que no se pueden disolver, que casi la ahogan. Ese amor llega demasiado tarde, demasiado doloroso, demasiado inútil. Después de mucho tiempo, levanta la cabeza y bebe el licor turbio en el vaso. De un trago, el líquido picante quema su garganta y estómago como fuego. Pero no puede reprimir en absoluto el vacío y el dolor helado y desolado en su corazón. Ella mira a esa persona en la pantalla a la que ya no puede tocar, a la que no puede recuperar, murmurando en voz baja, su voz ronca y rota como una pesadilla. Con un arrepentimiento eterno, parece que acabo de aprender a amar, pero tú ya no me necesitas. Las brillantes y frías luces fuera de la ventana reflejan silenciosamente su figura eternamente congelada en el arrepentimiento y la soledad, larga y silenciosa.